Son las 8 de la mañana y 32 minutos, ya estamos en el tiempo de opinión, ya estamos en la tertulia después de haberles contado la actualidad o parte de la actualidad, o por lo menos la que nosotros hemos conocido y hemos considerado que era de mayor interés. Desde las 7 en punto, Buenos Días España, desde las 8:30, la tertulia hasta las 10, hoy con Pedro Fernández, abogado de Vox, vicesecretario de Asuntos Jurídicos. ¿Qué tal, don Pedro? Buenos días. Buenos días España. Sí, correcto. Bien, correcto. Hoy correcto. Gracias, don Pedro, por lo que está haciendo Vox por los españoles en el Supremo y en muchas partes más, pero en concreto en el Supremo y vamos a hablar, bueno, precisamente de eso, del comienzo del juicio oral contra los golpistas. Efectivamente, bueno, pues es un honor siempre el poder defender, en este caso además particularmente a España en los tribunales y bueno, pues tuvimos la primera vista el pasado martes y bueno, estuvo bien para tener el primer contacto con la sala, ¿no? Y conocernos unos y otros y ver cómo puede ir cuando lleguen las sesiones de juicio oral, que serán bastante más duras seguramente. Profesor Jesús Poveda, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues encantado de estar aquí de nuevo, ¿no? ¿Cómo estamos, don Jesús? ¿Está usted en México? Sí, acabo de llegar hace apenas 48 horas y como dicen los mexicanos que vienen aquí, uno llega primero pero el espíritu llega después. Sí, ¿no? Entonces, sí, o sea, con el tema este del jet lag y tal. Claro, todavía me imagino que un poco desorientado con los horarios, pero, sí, pero habiendo vivido unas horas muy bonitas allí, ¿verdad? Sí, ha sido una semana en la universidad, que es una de esas instituciones que España dejó en un país como México, con una gran admiración, una gran aceptación por parte del alumnado y además coincidiendo con las fiestas de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que allí en México son francamente importantes, ya lo creo. Pues un país hermano de España, que es México, al que queremos mucho y que nos quiere mucho. Muchísimo. Así que muchísimo. Una gran admiración, además, y muchísimos temas en común, ¿no? Qué bien. Acaba de entrar también José Antonio Fuster, maestro. ¿Qué tal? Muy buenos días. Maestro Tardón. No, hombre, el tráfico y Carmena es así. El tráfico, Carmena, los motos que están... Sí, no tenemos sitio para aparcar ya. Absolutamente. ¿Qué tal ayer en el Club de Amigos, don José Antonio? Fenomenal, fantástico. Triunfando por todo lo alto, me imagino, antes de ayer. No, para nada. Eso que va a triunfar. Bueno, pero estuvimos muy a gusto. Tan a gusto que fueron como 2 horas o casi 3 horas de... Claro, porque me imagino luego la gente pregunta, ¿no? Y no paraban de preguntar. Están interesadísimos en todo. Hablaba José Antonio Fuster, preguntas muy inteligentes. Del uso del humor en la prensa y en concreto por qué la derecha había renunciado o ha renunciado al uso del humor, ¿no? Sí. Ahí estuvimos felices y contentos, poniendo a parir a todo el mundo, que es lo que hay que hacer en estos casos, y explicando por qué. Y además hubo una persona que luego yo no sabía que iba a ir y tuvo la amabilidad y el detalle de ir, la vicepresidente de Vox, Mazalia Aguilar. Sí. Qué bien. Y estuvo encantadora. Y la gente además muy cariñosa con ella. Qué bien. Bueno. El humor es tremendamente importante. Yo en el ámbito de la higiene mental digo que la locura es cuando la razón nos hace quiebros y el humor es cuando nosotros le hacemos un quiebro a la razón, ¿no? Que es una manera de mantenerla fresca y mantenerla activa. Completamente. Qué buena definición. Pues ojalá que de la mano de José Antonio Fuster, yo espero que sí, que de la mano de José Antonio Fuster la derecha, la política y la otra, la sociológica, incluso la prensa en el periodismo, pues pueda utilizar de manera inteligente el humor para hablar de política, ¿eh? Sí. Porque no solamente la izquierda... A ver si no es demasiado tarde, claro, llevamos ya 40 o 80 años pasando del humor, pues nunca es tarde. Cuando se hace con inteligencia y con criterio, nunca es tarde. Fenomenal. Las 8:36 minutos, ya lo saben, hasta las 10 en la tertulia, en Radio Inter e Intereconomía Televisión. Bueno, vamos a escuchar a don Pedro Fernández aquí en la mesa, pero además lo vamos a escuchar en la intervención que tuvo hace un par de días, en la, ¿cómo se dice? La vista previa, ¿no? Sí, la vista de cuestiones previas. De artículos de previo pronunciamiento, bien, de las cuestiones previas. Que los letrados de los golpistas pues planteaban que el Tribunal Supremo quizá no es el tribunal adecuado para juzgar, puesto que las acciones de esta gentuza eran solamente en Cataluña. Entonces, claro, con esa visión que tienen ellos de la política, que Cataluña es una cosa y España es otra, pues según ellos el Supremo no es competente, sino que tendría que ser en un tribunal solamente de Cataluña. Yo creo que por ahí, evidentemente, no van a rascar mucho. Y esta era la primera intervención que tenía don Pedro Fernández, representando a Vox y a la acusación popular en el arranque de este juicio oral contra el golpe de Estado en Cataluña. Tiene ahora la palabra el señor letrado en defensa de la acción popular. Sí, con la venia de esta excelentísima sala,
En primer lugar, hacemos nuestros los argumentos que ya se han planteado tanto por el Ministerio Fiscal como la Abogacía del Estado en aras a la brevedad. Únicamente se van a rebatir algunas cuestiones concretas que se han planteado por las defensas. En primer lugar, y como crítica general a los argumentos formulados por las defensas, cabe decir que no se han planteado razonamientos novedosos de los que hasta aquí se habían resuelto por la Sala en resoluciones previas, que aunque provisorias, desde luego ya estaban dejando clara que esa línea para mantener o intentar modificar las reglas de competencia en favor del Tribunal Superior de Justicia, pues no era una línea jurídicamente admisible. A argumentos iguales no caben respuestas distintas y, por tanto, si no se quiere entrar en contradicción con lo resuelto por la Sala hasta ahora, creemos que el mantenimiento de la competencia del Supremo resulta obligado. Se plantea por una de las defensas, una cuestión que ya ha reiterado en varias ocasiones anteriormente. La defensa dice que nunca ha recibido respuesta. No es cierto, esta parte sí ha dado respuesta a esa cuestión. Y es cuando plantea que cómo puede mantenerse la competencia de este Tribunal Supremo para conocer el delito de rebelión y sedición cuando existe un juzgado, el de Instrucción 13 de Barcelona, que conoce también los delitos de rebelión y sedición. Entonces, y ahora también le damos la respuesta a este compañero, a esta defensa, en el sentido de que, ¿acaso un juzgado inferior que conozca de unos delitos desautoriza al Tribunal Superior que también pueda conocer esos delitos? ¿No sería lo lógico que se planteara esa cuestión ante el Tribunal Inferior y no ante el Tribunal Superior? Lo digo por un principio básico de jerarquía. Con lo cual, doy respuesta a la cuestión que planteaba la defensa. Alegan igualmente las defensas que, ya se ha dicho, los actos de ejecución del delito realizados en el exterior son actos preparatorios que no forman parte del tipo penal. Y, con todos mis respetos, esta reflexión esconde una trampa dialéctica, por cuanto nunca un delito plurisubjetivo, como es el de rebelión, puede agotar en su todos y cada uno de los hechos que específicamente puedan darse, porque si eso fuese así, nunca podría darse la situación de un delito de rebelión. O dicho de otra manera, se estaría vedando al tribunal la posibilidad de subsumir los hechos en el tipo penal. Es más, creo que se está confundiendo lo que es una valoración de la prueba que tendrá que hacerse en el momento procesal oportuno con las circunstancias que justifican o que de alguna manera puedan justificar esas reglas de competencia a favor del tribunal que se considere competente. 8:40 minutos. He querido que todos nuestros oyentes escuchen esa primera parte de la intervención de don Pedro Fernández, porque no sé si les pasará a ustedes. A mí, como español, lo que me ocurre es que me siento seguro, siendo defendido como español por alguien tan competente y lúcido como Pedro Fernández, que ustedes lo han escuchado. Sonaba, yo no soy ni abogado ni siquiera leguleyo, pero sonaba a puro sentido común. Es decir, lo que estaba diciendo don Pedro Fernández era aplastante por lógica y por puro sentido común, más allá, lógicamente, de los argumentos jurídicos. En todo caso, como decía don Pedro, esta cuestión no va a ir mucho más allá, ¿no? No tiene mucho recorrido. En principio, lo previsible es que la Sala ratifique el sentido de la decisión que ha tomado hasta ahora. O sea que, y desde luego los argumentos que plantean las defensas, como ya comenté el martes, es que no son novedosas. Entonces, claro, si estamos en los mismos argumentos, pues no tiene mucho sentido que se cambie la dirección de la resolución. O sea que lo previsible es que el Supremo mantenga su propia competencia para conocer de la causa. Las sensaciones en esa primera jornada, por tanto, fueron buenas, fueron positivas. Sí, fueron buenas. Fueron buenas porque además, sobre todo el presidente de la Sala, el señor Marchena, pues mantuvo una actitud flexible hacia todos y bueno, pues evitando que se le pueda después... Claro, efectivamente, pero aparte de eso, para que las vistas, y yo creo que así serán, irán tranquilas y no habrá ningún incidente, salvo que ya están anunciando las defensas
que sus defendidos van a hablar en catalán, con lo cual esa es la primera incidencia que se va a producir en las declaraciones de los acusados, que habrá que probablemente traer a un traductor. Vamos a tener que pagar a los traductores. La agenda de las vistas, ¿para cuándo es? O sea, no, todavía no está señalada porque hay una serie de resoluciones previas que tienen que en fin, dar solución por parte de la sala, y hasta que eso no ocurra, pues no se van. Lo previsible es que sea a partir de finales de enero cuando se fijen las sesiones de juicio oral, pero bueno, esto es una opinión mía, no está basada en ningún dato objetivo. Le voy a hacer una pregunta a don Pedro que es más política que jurídica en este caso. ¿Qué importancia tiene, no para Vox en este caso, sino qué importancia tendría para España, para el futuro de España, el hecho de tener una sentencia que sea no solamente contundente, sino ejemplificadora, es decir, que sea una sentencia que no deje ningún lugar a la duda? ¿Qué importancia tiene eso para el futuro de España? Bueno, yo creo que la importancia está en que va a desanimar a otros que en el futuro vuelvan a intentar procesos similares. Entonces, sin perjuicio de que, bueno, estamos viendo ahora en televisión al señor Torra y continúa en el proceso golpista, con una sentencia de esas características ya sabe a qué atenerse. El que lo intente de nuevo, pues recibirá previsiblemente la misma respuesta. Yo creo que es el mensaje político fundamental, ¿no? Es decir, que no se van a permitir procesos separatistas en España. Yo creo que eso es importante. Es curioso, lo decíamos ayer en la tertulia. Joaquín Torra ha amenazado con querellarse contra Pablo Casado porque le llamó desequilibrado. Claro, es que vamos a ver, si no eres un desequilibrado es todavía peor para ti. Quiero decir, un tío que llama a la guerra civil y al derramamiento de sangre para solucionar el tema catalán, si no lo haces desde la demencia, entonces es todavía peor. Es que es una apelación clara a la guerra, lo cual desde un punto de vista político, por supuesto que te inhabilita, pero además te convierte en un elemento, en fin, como para vigilar como poco, ¿no? Bueno, yo creo que ha quedado demostrado que todas estas todo este ambiente en el que se mueven los separatistas viven en un mundo, una realidad paralela, ¿no? Es decir, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Han tergiversado y tergiversan tanto el lenguaje que llega un momento en que uno tiene que dudar necesariamente de la salud mental. Como siempre, nos ayudará a entender un poco la situación, si es entendible, que no lo sé. Sí, hay un momento en el cual se da un fenómeno que es una cosa que se valora mucho en psicología, en psiquiatría, que es la pérdida de contacto con la realidad. Eso es. Claro. Cuando hay una pérdida de contacto con la realidad, dicen, no, todo ha transcurrido con normalidad en este referéndum, y estaba la gente echando las papeletas en bolsas de la basura, ¿no? Todo no ha transcurrido con normalidad, sino con toda la normalidad y todo lo que pasó, ¿no? Entonces, a mí lo que me está gustando un poco de este juicio es que a veces la justicia es lenta, pero se llega a realizar y se esclarecen los hechos, ¿no? Y aspectos formales son muy importantes, y ahora ver qué es realmente lo que ha pasado y las pruebas, ¿no? Pero claro, ellos quieren romper la baraja, ellos no entienden lo que está pasando ahora. Pues es un poco como el típico niño pequeño que se ha portado mal y le explicas lo que ha hecho, ¿no? Es un poco una sensación parecida. Antes de escuchar a José Antonio, profesor, lógicamente, teniendo en cuenta que no lo tiene usted en el diván y por tanto es complicado, pero desde la distancia, esa manifestación que hizo Torra apelando a la vía eslovena, ¿usted lo encajaría más en el terreno de la pura política, o cree efectivamente que hay algún rasgo que le recuerde cierto desequilibrio personal a este sujeto? Es complicado, ¿no? Sí, antes de hacer un informe o una... Sí, claro. Hay que conocer muy bien al personaje. Es que puede ser pura estrategia, ¿no? O sea, pura estrategia incluso mediática, ¿no? De utilizar unos términos en unos... Estas personas además tienen como distintos lenguajes en función de dónde están y se contradicen a sí mismos, ¿no? Entonces, si están en la televisión de Barcelona dicen una cosa, si están aquí dicen otra cosa, en fin. Pero a mí me parece que lo que es un desacierto apelar a vías que evidentemente no son nada ejemplares, ¿no? Absolutamente. José. Sí, o sea, Quim Torra es un desequilibrado, pero no tanto por su acción de gobierno de ahora mismo, por sus acciones políticas, sino por los artículos que conocemos de él.
los que escribió ya hace mucho tiempo, en el que llamaba a los españoles de las maneras como llamaba. Bestias, ¿no? Es un Sabino Arana a la catalana, ¿no? Venido a menos también. Porque, ¿no? Bueno, pues Sabino Arana es que tampoco eran lumbreras, ¿eh? No, pero, era una pero hay persona... cierta diferencia. O sea, cuando uno ha leído los artículos de Arana comparado con los de este, en fin. Bueno, pues no sé, yo te diga, Sabino Arana pasaba también por una etapa. Lo que pasa es que yo no quiero responsabilizar de este desequilibrio a él mismo. O sea, quiero decir, también yo no, por supuesto, no tengo ni idea de psiquiatría, pero hay algo en el ambiente, hay algo en el entorno que le conduce a este hombre al desequilibrio. El desequilibrio es que en 1977 y luego en 1978 en España había 4 nacionalistas en Cataluña, cabían en un 600. Total. Y bueno, pues se ha creado, la democracia ha creado un monstruo en este sentido. Grandes ventajas para España, terribles inconvenientes. Uno de los terribles inconvenientes es que la Constitución, en este caso, le dio a los nacionalistas la posibilidad. Les dijo que podían ser todo lo que ellos quisieran. Todo, absolutamente todo lo que ellos quisieran, que podían defenderlo todo, que podían decirlo todo y que podían utilizar todos los medios que ellos quisieran. Y además que iban a ser financiados, subvencionados y que iban a tener todo el poder, que iban a tener un Estado asimétrico y que Cataluña se iba a convertir en una autonomía completamente diferenciada, en este caso casi un Estado federal, hasta que llegó el Tribunal Supremo, hasta que llegó el socialismo realmente y pidió aquello de café para todos. Y llegó el Supremo o el Constitucional, creo que fue el Constitucional, que dijo efectivamente autonomía para todo el mundo con las mismas competencias. Se creó y luego durante muchísimos años hemos visto la trayectoria de personajes como Jordi Pujol, como Artur Mas, el mismo tipo que hace 8 años decía que esa independencia era absurdo, ese tipo. Pero hace 4 años hubo la oportunidad de parar esto y no se paró. Hace 4 años en el primer referéndum. Es más, nos engañaron los españoles y nos dijeron que eso se iba a detener y no se hizo. Y luego los siguientes 4 años han sido de inacción, fueron de inacción absoluta, fueron de dejarles hacer y crearon ese monstruo. Ahora mismo los gobernantes españoles, es decir, la fealdad moral de ciertos gobernantes españoles es la que ha creado, es la que ha permitido que haya monstruos entre nosotros, que haya desequilibrados entre nosotros. Que ahora mismo Quim Torra diga que se va a querellar contra Pablo Casado por esto, es absurdo, es evidente, pero Quim Torra lo que tendría que pedir es daños y perjuicios a la clase política, a los gobiernos, diferentes gobiernos, a los diferentes partidos que han estado gobernando en Madrid, pidiendo daños y perjuicios por el daño que le han hecho a él mismo, esta permisividad. Es absurdo. Ahora, por fin hay alguien que les ha puesto una línea. Por fin hay alguien que les ha puesto una barrera. Por fin hay alguien que les sienta en el banquillo. Por unos hechos cometidos. Pero lo mismo que decíamos del Morant, yo espero que no sea demasiado tarde, porque es que lo que yo veo en Cataluña siguen siendo 2 millones de personas absolutamente enloquecidas. No uno, no un Quim Torra. 2 millones de personas absolutamente enloquecidas. Lo que pasa es que el origen de esto... y socios de gobierno, esas 2 millones de personas son socios de gobierno del doctor Sánchez. Claro. Eso es lo terrible. Que a su vez tiene tantos miles de... Claro, que a su vez mañana va a reunirse con Quim Torra en las condiciones que Quim Torra quiere. Hoy se reúne esta tarde. Perdón, esta tarde. Claro, es que estaba pensando en ayer, cuando estaba yo. Se reúne con Quim Torra en las condiciones en las que Quim Torra quiere. Sí, claro. Pero ¿cómo nos toman el pelo los españoles de esta manera? Yo he empezado a las 7 de la mañana recordando que un 20 de diciembre, un día como hoy, de 1973, mataron a Carrero Blanco. Los asesinos eran los pistoleros de la banda terrorista ETA, que no fueron juzgados ni siquiera, porque se acogieron a la amnistía general de 1977. Esto sucedió en la calle Serrano, a unos metros de la embajada americana, donde 24 horas antes había estado Kissinger. Nadie se enteró de nada. Habían hecho los terroristas un túnel allí que pasó desapercibido solamente para la embajada americana. Nadie sabía nada, nadie juzgó absolutamente nada, pero evidentemente la transición se hizo, como se hizo, porque estorbaba, entre otras cosas, Carrero Blanco y una determinada manera de ver la España de aquellos años. Probablemente
si aquello no hubiera sucedido, hubiéramos tenido una transición distinta. No digo ni mejor ni peor, porque entraríamos en el campo de la especulación histórica, claro, en el que nunca quiero entrar. Lo que está claro es que, tal y como se hizo la transición, se abonó el terreno para que hoy estemos como estamos. Es decir, no para que haya, efectivamente, como tú bien has dicho, José Antonio, un loco en la política, que eso incluso es asumible que pueda haber un loco en la política, sino que haya cientos de miles de personas que se dejan engatusar o conducir por un absoluto descerebrado. Luego vamos a hablar de otro asunto que nada tiene que ver con esto, pero que en el fondo comparte un poco esta misma raíz, la de sociedades que se dejan manipular burdamente por sujetos o por ideas incluso, que es el tema de la ideología de género asociada al asesinato de esta profesora. Luego entraremos en ese tema, pero estamos en cosas en ese sentido parecidas, en el de una gran opinión pública, una gran masa de gente que se deja conducir con argumentos absolutamente burdos y con ideas peregrinas que en el caso de Cataluña además no se corresponden con la historia. Nunca ha sido Cataluña independiente. Lo que pasa es que si llevas años en la educación con unos libros de texto diciendo cosas que son asombrosas, por supuesto, claro, y años con los medios de comunicación, o sea, no solamente la educación, sino también los medios de comunicación dando unas versiones de los acontecimientos que pasan, pues de pronto te despiertas en esa falta de contacto con la realidad, que es lo que ha pasado, ¿no? Y de alguna manera lo que está pasando ahora en este juicio es que como que les han despertado de una especie de sueño, pesadilla que tenían, les están diciendo esto está mal, esto está mal, esto está mal, ¿no? Pero claro, la inercia previa es muy, muy fuerte, y yo creo que ha sido ese gran problema de una falta de gobierno de los que tenían la responsabilidad de gobernar a España, ¿no? Sí, porque han consentido una conducta totalmente mal planteada, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Era lo que yo quería apuntar, ¿no? Que más que la Constitución, que tiene errores de enfoque y que también se puede entender que fue un acto de generosidad hacia esta forma de pensar, lo cierto que la inactividad, la inacción de los diferentes presidentes del gobierno en España pues ha sido letal. Es decir, no tenían ninguna obligación de actuar como actuaron, aparte de la deslealtad de estos separatistas que se aprovecharon de la situación. Más que lo que es un texto que, en fin, en su momento fue pactado y estará mejor o peor redactado, a mí me parece mucho más grave la actitud posterior de las personas, ¿no? Que es el gobierno de España por su inacción y los separatistas por su deslealtad, ¿no? O sea que... Ya sabéis que yo en esto me quedo solo en el periodismo, en el hecho de que siempre intento poner la lupa no solamente en los dirigentes políticos, sino en el pueblo. Esto yo reconozco que soy de los pocos periodistas que hablan de la gente, porque lo fácil es criticar solamente a los políticos. Eso está. No digo que no sean, evidentemente que son responsables, obviamente son responsables, porque por eso son dirigentes políticos, pero si hablamos de culpabilidad, yo creo que ahí hay que hacerla más extensiva. Y si os dais cuenta, la gente que es arrastrada en Cataluña por esta gentuza incalificable carecen del más mínimo sentido crítico. Pero cuando digo sentido crítico, digo incluso para los intereses, para las aspiraciones separatistas. Es decir, ante un sujeto como Torra, ellos mismos tendrían que decir, oye, este tiene que quitarle, este tío está demenciado. Vamos a elegir a otro que dentro de lo que defendemos nosotros nos represente mejor, o sea una persona de un poco más de altura. Pero es que se dejan arrastrar por los más demenciados, por los más mediocres, por los más... O sea, por la gente de menos nivel. O sea, carecen del más elemental sentido crítico y se parecen a las ovejas. Es un borreguismo total y absoluto, lo cual lo convierte precisamente también por esa razón en algo muy sospechoso, ¿no? Pero también es un poco un modelado. Tú tienes un modelo de una persona como esta y crees que lo normal es que sea una persona como esta, ¿no? O sea, cuando te falta la perspectiva, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, pues se suele decir, ¿no? Y yo lo digo, que la clase política española que tenemos ahora es de un nivel bastante bajo, ¿no? Sí, pero Jesús, ¿tú te acuerdas de Pujol? Con el que no simpatizamos, obviamente. Después de Pujol recordamos a Artur Mas. Después a Puigdemont y ahora estamos en Torra. Sin compartir las ideas de ninguno, convendremos que de Pujol a Torra... Sí, la categoría humana, ¿no? O sea, y eso deberían verlo ellos mismos antes que nosotros. Deberían decir, oye, vamos a ver, creo que no vamos muy bien por este camino, ¿no? Pero nunca sale a la opinión, nunca sale de la opinión pública, nunca sale reflejado en medios de comunicación el más mínimo movimiento crítico. Lo cual
yo creo que lo hace especialmente sospechoso, insisto, de que es un aborregamiento total y absoluto. Sí, pero fíjate que esto que has hecho de pasar de Jordi Pujol por Mas, por Tor, hasta la situación en la que tenemos ahora, es un planteamiento también un poco progresivo, y entonces pasa como con la famosa, el ejemplo de la rana, ¿no? La rana, cuando la metes en una caldera con agua caliente, salta, pero cuando ese agua la has ido calentando progresivamente, se queda cocida, ¿no? Claro. Entonces yo creo que lo que ha pasado ahora mismo en Cataluña es que se ha quedado cocida. Están cocidos. Entonces, con una visión anestésica y manipuladora económicamente como la de Pujol, luego ideológicamente muy encauzada como la de Mas, luego la del anterior, que está ahora en Bélgica, que no sabe dónde está o cómo está o tal, y ahora Torra, pues evidentemente han ido haciendo una cosa progresivamente muy deteriorante. Y a veces cuando eso es progresivo, como que no te das tanta cuenta, ¿no? Hacemos una pausa a las 8:57, vamos a coger los cafetitos y continuamos hasta las 10 en directo en La Tertulia, en Buenos Días España. No es la Nochebuena todavía, queda un poquito, quedan unos días para el próximo lunes por la noche, que es cuando nace el Redentor. Esa es la gran noticia, que no les podremos contar, lógicamente, porque no vamos a estar aquí en el micrófono. Estaremos, si Dios quiere, con nuestras familias celebrando esa festividad. De momento, en la radio vamos poniendo estos villancicos para ir, lo que se dice, haciendo ambiente. Pero en la tertulia, naturalmente, seguimos comentando los temas de la actualidad, que tienen que ver, bueno, pues antes lo decíamos de manera lateral, con esa reunión de esta tarde. En principio iba a ser el viernes, finalmente se ha puesto esta tarde, jueves, a las 6 de la tarde. Se van a ver Torra y Sánchez. Según unos es un simple saludo, sin más. Según otros es una entrevista un poco más formal. Vayan ustedes a saber lo que es y sobre todo lo que va a ser, lo que va a salir de allí, si es que en algún momento nos enteramos de algo. Todo previo a la reunión del Consejo de Ministros de mañana. Ya lo saben, medidas de seguridad. En la misma sala van a estar los Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil. No sé si los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que van a estar mañana allí con los Mossos d'Esquadra, habrán leído ya una noticia que hoy publica el periódico El Mundo y que dice lo siguiente. Seguro que esto a don Pedro Fernández no le va a sorprender nada. Bueno, ni al resto de tertulianos tampoco. Los Mossos d'Esquadra ayudaron a los organizadores del referéndum golpista del 1 de octubre del año pasado a desactivar las alarmas de los puntos de votación para que se pudiera realizar la consulta. La Guardia Civil ha tenido acceso a cientos de nuevas comunicaciones de la Policía Autonómica Catalana durante esa jornada y ha elaborado un extenso informe al que, como digo, ha tenido acceso este diario. En él denuncia la colaboración de los Mossos d'Esquadra para neutralizar, con la colaboración de los agentes de policía local de distintos municipios, los sistemas de seguridad de los colegios electorales. La unidad de policía judicial de la Guardia Civil destaca, por ejemplo, el episodio vivido a las 7:30 de la mañana en un colegio público de Tarrasa, donde un grupo de personas entró por la fuerza sin disponer del código de la alarma. Este incidente fue comunicado de inmediato por los agentes desplazados a la sala de control de la Policía Autonómica. Sorprendentemente, lejos de dar la orden de reducir a los asaltantes, pidió que se les ayudara a acceder al recinto de titularidad municipal burlando las medidas de seguridad. Y la pregunta es, desde ese mes de octubre de 2017 hasta mañana, diciembre de 2018, ¿habrá cambiado algo en la Policía Autonómica catalana o es la misma Policía Autonómica? Bueno, es la misma policía. En primer lugar, hay que decir que el Cuerpo de Mossos d'Esquadra, pues los que han venido controlando tanto mandos como mandos policiales como mandos políticos, pues son los que realmente han implementado esa forma de actuar, ¿no? que ha llevado a que sea un cuerpo que colaboró con ese golpe de Estado. Pero el problema está en que ni siquiera cuando se aplicó el 155 los mandos, los comisarios generales no fueron cesados. Y después, cuando se desactivó, pues los comisarios generales siguen ahí, con lo cual en estas condiciones el cuerpo de los Mossos d'Esquadra ni en su momento mantuvo una actitud acorde con sus obligaciones, ni tampoco después tiene ningún tipo de intención de seguir cumpliendo o cumplir algún día con sus obligaciones, con lo cual ahí no hay ningún cambio. De todas formas, sí, con respecto a la noticia que comentabas, señalar que ya no me extraña porque ya
ya en la instrucción, ya lo sabíamos, ¿no? Pero ya en la instrucción de la causa del Supremo, el coronel Pérez de los Cobos, en un momento determinado, que como responsable del mando único de las 3 policías, en un momento determinado reconoció que desistía de tener ninguna reunión con los Mossos de Escuadra. Es decir, que desistía. Sí, Yo como coordinador desisto de coordinar. No, coordinaba con Guardia Civil y Policía Nacional, pero dijo, yo con los Mossos de Escuadra no puedo contar para nada, porque si encima van a las reuniones, conocen la información y luego sé que me están poniendo palos en la rueda, pues yo ya no me reúno con ellos. Yo coordino con Policía Nacional. Tienes al enemigo en la reunión. Claro, yo coordino con Policía Nacional y con Guardia Civil, que son los que tienen que actuar, y los Mossos de Escuadra que sigan a su Ahora, en su línea, ¿no? Esto es terrible, sobre todo desde la convicción que se pueda tener, que yo creo que es muy extendida, de que sigue siendo el mismo cuerpo de los Mossos de Escuadra. O sea, que en lo fundamental, más allá, como siempre decimos, de que haya, por supuesto, miembros de los Mossos de Escuadra, sí, gente... y que son la mayoría, pero sí. Claro. Pero como cuerpo... La dirección, pero como cuerpo policial también está viciado. Es decir, sí, claro. Con lo cual, nosotros lo decimos siempre, eso tiene que disolverse y que se integren en Policía Nacional y Guardia Civil, porque no pueden continuar. Es tremendo para cualquier... Nosotros estamos ahora mismo hablando en Madrid y claro, pues todo se ve pero ustedes imagínense un español que viva en Cataluña. Un catalán español o un español catalán. Sí, unos 4 millones. Y que sepa que está en manos de esta policía autonómica. No, claro. Bueno. De una policía política que hace un año desactivó las alarmas de los colegios para que pudieran entrar los golpistas. Oiga, ¿pero esto qué es? No, y en el atentado de las Ramblas había ocultado información que tenía en sus manos de que podía ocurrir un atentado. Es que es una detrás de otra. O sea, es una policía que ha ido en sentido contrario a lo que es la propia naturaleza de una policía, que es evitar el delito, ¿no? No, y yo si fuera Guardia Civil o Policía Nacional, lo que más me preocuparía hoy y mañana es que el mando de todo este dispositivo de seguridad está en manos de los Mossos de Escuadra. Claro. No está en la Guardia Civil. O sea, ya ni siquiera el mando unificado es de la Guardia Civil. Sí, además lo dijo el ministro el otro día. Es absurdo. Dijo que las funciones de la policía y la Guardia Civil eran coadyuvantes. Me acuerdo porque el palabra me hizo un poco de... Son coadyuvantes en relación con el operativo principal, que va a ser el de los Mossos de Escuadra. De todas maneras, si nos han dicho que en Cataluña no hay ningún problema, que la convivencia es magnífica, pacífica y que todo el mundo es chupi guay, no entiendo de ninguna manera que este despliegue policial, ¿no? Parece muy raro que haya alguien que Barcelona vaya a ser tomada por 1000 agentes más de los naturales. Y también el otro día escuchaba a un Mosso de Escuadra, lógicamente con la cara tapada y la voz distorsionada, diciendo no se entiende, o sea, no hay ningún plan, no hay ninguno para proteger la seguridad, no se ha hecho. O sea, se ha hecho hace 3 días, se empezó a llamar a gente que estaba de permiso, a otra gente se le mandó de permiso, no hay una coordinación, no hay nada. No hay un plan específico. No hay un plan específico y con eso, claro, al final dice el gobierno, pues voy a tener que mandar 1000 policías nacionales para protegerme. Y recordamos una cosa que seguro que Pedro Fernández, don Pedro lo recuerda bien, pero yo lo recuerdo un poco peor. No sé si fue el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o quién fue el que dijo que no quería que le protegieran los Mossos de Escuadra. Durante las jornadas Hubo un tribunal en Cataluña que dijo no, o sea, que ¿Un tribunal o un juez? Yo creo que fue la Fiscalía que dio la Fiscalía, puede ser. Que dio la orden directamente a Policía Nacional y a Guardia Civil para que tomara las medidas y, por supuesto... Dijo, en una de las grandes manifestaciones de no sé exactamente cuál fue, dijo, aquí no quiero un Mosso de Escuadra, quiero a la Policía Nacional porque no puedo fiarme de la lealtad de los Mossos de Escuadra. Claro, era cuando decían vamos a quemar la Fiscalía y cosas de ese tipo. Decían, Policía Nacional. Pero fíjate qué argumento, cuando un cuerpo, como en este caso sería la Fiscalía, dice que no puede fiarse de la seguridad, es argumento más que suficiente para disolver ese cuerpo policial. Claro. Es que con eso vale. Claro, con eso sería suficiente para disolver el cuerpo policial. Claro, pero entonces levantamos la mano unos cuantos y dijimos, eso es argumento necesario, suficiente para esto. Claro. Y nos dijeron, hombre, no, hace falta mucho más, hace falta muchísimo más. Si me permites, otro detalle de la deslealtad de los Mossos de Escuadra que es muy grave. Antes del 1 de octubre, unos meses antes, esto también apareció en la causa del Supremo, los Mossos de Escuadra, a través de la Generalidad de Cataluña, intentaron una compra de armas de guerra a una empresa alemana, a espaldas del Ministerio de Defensa. Sí, sí.
Y afortunadamente, esta empresa alemana, al no traer esa orden de compra, el certificado necesario y obligado del gobierno de España de que se autorizaba esa compra, fue cuando lo comunicó al gobierno alemán, y el gobierno alemán fue el que puso en alerta al gobierno español. Hasta ese punto de deslealtad ha llegado a ser ha ido la Generalidad y, oye, incluso pues eso, el cuerpo de Mossos de Escuadra. ¿No le parece, don Pedro, pidió que esto que usted está contando va un paso más allá de la deslealtad? No, sí, no. Yo creo que esto es otra cosa. Ya, bien, de acuerdo, pero digo la deslealtad en el comportamiento. Luego, por supuesto, en lo que es la conducta delictiva, pues Claro, es que es un delito como la copa ahora de mismo pino. cuando se dice que no hay que no ha habido uso de armas. Si eso no es hombre, rebelión, pues claro, no sé entonces qué es rebelión. Efectivamente. La Generalitat de Cataluña compró y tiene compradas 850 armas de combate, más granadas aturdidoras, más un montón, que están ahora mismo controladas por la Guardia Civil. No se las han dado, porque el Ministerio dice, ¿no? ¿Para qué? Exactamente, pero están ahí. En intervención de la Guardia Civil, esperando a que un gobierno de la orden, para que se entreguen a la Generalitat. Pero, claro, tratan de comprar una empresa alemana, que efectivamente salió. Pero si quieren les digo dónde se pueden comprar armas sin ningún permiso. Eso es lo que a mí me preocupa. Lo que a mí me preocupa no es que traten de comprar una empresa alemana, sino que si no les dan... Los pueden comprar sin problema donde quieran. Claro. Y ya que se refieren siempre a la vía eslovena, concho, o sea, Eslovenia se pasó un año antes comprándole armas a Rusia. Totalmente. Y Rusia armando a Eslovenia. Y diciéndole, y además con misiles tierra-aire. Yo no sé si la locura del rey Torra ha llegado hasta este extremo de decir vamos a comprarnos unos cuantos misiles, pero no es difícil encontrarlo, no es difícil hacerse con ellos. Hombre, ETA intentó lanzarle un misil a un avión donde iba Aznar. Si lo puede conseguir ETA, en principio no habría mucho problema. Es más, Felipe González, en la invasión, los bombardeos a Libia, le permite a Estados Unidos que sus aviones reposten en bases españolas a cambio de que les ayuden a desactivar a uno de los comandos. Y lo que hace Estados Unidos es meterles un aparato de seguimiento, eso salió en una revista de defensa americana, en una batería de misiles. Es donde les pone el seguimiento. Les vende a ETA una batería de misiles y les pone ahí el seguimiento, y ahí es donde cae todo un comando. No me acuerdo ya si era el comando Madrid o el comando Donosti, pero uno de esos caen porque Felipe González llega al acuerdo con los americanos. O sea, que imagínate lo facilísimo que es comprar armas. Ahora, el problema es, ¿hay mozos lo suficientemente exaltados independentistas como para permitirse el lujo de acoger un arma de guerra? Hombre, que los hay, seguro que sí. Lo que no sabemos es... Esa es la cuestión. Pues si es eso, seguro. Será una minoría, pero seguro que de esos desequilibrados, porque esos son desequilibrados, los hay. Yo tampoco tengo ninguna duda. Estoy convencidísimo. No han visto un muerto en su vida. Hombre, yo creo que la noticia con la que arrancábamos esta parte del programa, de decir que Mossos, Policías Nacionales y Guardias Civiles van a estar hoy, ¿no? Protegiendo... sobre todo mañana, que es en el Consejo de Ministros. Pero hoy también se supone en la reunión. Es realmente un asunto que es verdaderamente interesante, ¿no? Porque claro, cuando estás trabajando supuestamente codo con las personas, pues estás compartiendo una responsabilidad y unos mandos, ¿no? Entonces ahí lo que hay que ver es, como decía antes Pedro, quién es el que está coordinando esto, ¿no? Porque ese es el máximo responsable, ¿no? Parece que cuando hubo el referéndum el coordinador no se fiaba de los Mossos, ¿no? Y ahora en cambio lo están coordinando los Mossos, ¿no? Entonces, a ver qué pasa. Es normal que no se fiera de ellos, entre otras cosas también porque es que existieron seguimientos de los Mossos de Escuadra a la Guardia Civil para avisar a sus mandos de cuándo salían de tal cuartel o hacían tal o cual movimiento. Es decir, es que lo que ha ocurrido en los días previos al 1 de octubre y el 1 de octubre es algo que bueno, se conoce, pero yo creo que tampoco somos conscientes del alcance de gravedad que tiene, ¿no? Sobre el comportamiento de los Mossos de Escuadra. Y como no es la primera vez en la historia que el cuerpo de Mossos de Escuadra actúa de esta manera, es que da la sensación de que es un cuerpo genéticamente corrompido y que por tanto no hay más remedio que disolverlo. Yo le voy a decir una cosa, don Pedro. Obviamente cuando se conozca la sentencia del juicio por el proceso golpista, pues tocará acatar las sentencias, que es lo que hay que hacer, lo que toca hacer. Pero
que en esta sentencia no se acredite la comisión del delito de rebelión, con las pruebas que hay sobre la mesa y con todo lo que estamos comentando, como ciudadano te dan ganas de hacer el atillo y salir a Bueno, vamos parte. a ver, ¿no? No sé muy bien. Ya, por eso digo, me estoy poniendo... Pero digo que, en fin, es que lo que estamos hablando es prueba más que suficiente del delito de rebelión. Creo que ya hay muchísimos juristas, y lo estamos leyendo en la prensa todos los días, artículo tras artículo, que están viendo a luz de las pruebas que están saliendo que efectivamente ahí se cometió un delito de rebelión. O sea, juristas que antes no estaban en esta punto, ahora mismo están diciendo, espérate un momentito, cambio mi criterio. Cambio mi criterio porque estoy viendo exactamente dónde está el delito de rebelión. Antes no lo veía porque no tenía la información. Ahora ya sí que... Y eso es es muy interesante. Efectivamente, catedrático de Derecho Penal de primer nivel, que efectivamente antes solamente veían la sedición y que ahora están diciendo directamente, sí, para que un catedrático públicamente dice, rectifico, estaba equivocado, estamos en rebelión. Pues a más, como se dice en Cataluña. O sea, lo lógico, aplicando la pura lógica, sería que el Tribunal Supremo aprecie ese mismo delito. Porque, insisto, es que las pruebas son muy abundantes y las evidencias son palpables. Es que todo puede ser recurrido siempre al final, y luego siempre al final del arcoíris siempre hay un tribunal político. Y al final de todo está el indulto. Sí, bueno, ya eso, pero lo que pasa es que al final de todo a lo mejor no hay tiempo para Pedro Sánchez para indultar. Esa es la otra cuestión, no le queda tiempo. Eso es la parte... Esa sería la parte buena, ¿no? Esa sería la parte buena. No lo sabemos, sí, pero sí sabemos que siempre habrá una vía de escape, porque en la historia de España, en el ADN de España, siempre ha estado el perdón a los golpistas independentistas. Y no me estoy refiriendo a otro tipo de golpistas, sino a los golpistas independentistas. Siempre ha estado ahí. Gente que ha cumplido nada de cárcel, y ha habido muchos intentonas golpistas, Incluso si nos ponemos tontos, a Sanjurjo también le perdonaron enseguida. O sea, tampoco es... Me voy a poner... Pero a los independentistas catalanes de entonces, vamos, a una velocidad, y a los socialistas, es que ni una semana de cárcel. O sea, que siempre al final está la cosa de... No, bueno, pobres, no sé, tal. Pero yo creo que además del golpe político, está habiendo también un golpe económico y un golpe a muchos niveles, por supuesto, que también hay muchos intereses, ¿no? Ahora, yo, como hemos comentado al principio del programa, vengo de estar un tiempo en México viendo las cosas como con perspectiva, que es como lees el periódico cuando estás fuera del país y tal y cual, y dices, jolines, mucha gente diciendo Cataluña, que era un lugar de elección para que muchos empresarios eligieran su lugar de instalarse, pues ahora mismo en absoluto, ¿no? La fuga que ha habido de empresas en Cataluña ha sido muy fuerte. Entonces, ahora mismo de estas cosas políticas está habiendo unas consecuencias económicas muy radicales, que yo creo que también ellos son conscientes, ¿no? Entonces, yo creo que en Cataluña hay gente que ha empezado a encender luces rojas, no solo por lo que está pasando en la política, sino también por lo que está pasando en la economía y evidentemente lo que está pasando socialmente, ¿no? Son conscientes. ¿Os acordáis cuando Artur Mas decía, ¿quién se atreve a pensar que los bancos se van a ir de Cataluña? Eso que están diciendo. ¿Quién va a decirlo? No, todo lo contrario, se reforzarán. ¿Qué es lo primero que pasó? No lo segundo, no lo tercero, no lo cuarto. Lo primero que pasó, que los bancos se fueron. Claro. Claro, y en ese momento... Han vuelto, No, ni volverán. Claro. Donde no hay seguridad jurídica, no hay seguridad económica. Y un banco... un banco, 2 millones de personas en Cataluña no se han enterado. No se han enterado de que uno de sus dirigentes dijo que los bancos jamás irían y se fueron. ¿Cuántas empresas se han ido, José? Eran 3.500. Más de 3.000 empresas. 3.500, creo. La última estaban en que... Pero lo importante ya no solamente es los que se han ido, que ha vuelto una de esas 3.500, una. Otro día, por cierto, he leído, lo es que no tengo confirmado, que Gallina Blanca se ha ido a Huesca. Uno de los puntales del independentismo se ha ido a Huesca. Sino lo importante es cuántas empresas no se están creando en Cataluña. Claro. Sí, las que se están yendo y las que no se están creando. El flujo realmente es muy lamentable. Claro, pero vuelvo otra vez a lo del espíritu crítico. Vamos a ver, una sociedad que está viendo, me estoy refiriendo en este caso a la ciudadanía, funcionarios, vale, pero con cerebro, en principio con cerebro, que está viendo que esto sucede y que le es indiferente, es decir, que tu presidente es un sujeto que no está en sus cabales,
que se han ido más de 3.000 empresas y los principales bancos, y pretender creer que te va a seguir yendo medio bien en el futuro y que vas a poder educar a tus hijos y se van a poder ganar la vida, es estar en otra realidad, es estar en un Matrix. Lo que pasa es que hay otra derivada, y yo creo que siendo consciente ellos que está ocurriendo eso, es decir, que las empresas se están yendo y no se están creando, sin embargo siempre tienen, porque le venden este mensaje y no va desencaminado, la esperanza de que el gobierno que esté separatista obligará al gobierno central a que le suelte dinero. Sí. Porque eso es lo que ha ocurrido en los últimos 40 años. No se lo puede creer, de verdad. Que tú vas a vivir indefinidamente de lo que te regale el gobierno central. No, pero por los antecedentes sí, claro. Es normal que lo crea. Y en la reunión de hoy ya veremos a ver si detrás de eso no está el tema de volver otra vez a soltar dinero a Cataluña. Y oye, por hecho que va, claro. Y si llega dinero... Oye, ancha es Castilla. Está claro que el dinero va a seguir llegando. Han pedido ahora mismo 8.000 millones más del FLA. Claro. 8.000 millones. 8.000 millones, claro. Pero ojo, se va a unir y yo estoy convencido de ello, que todo lo que debe Cataluña al gobierno central se lo van a condonar en un momento determinado. Seguro. Como diciendo, tabla rasa, aquí no ha pasado nada. Y va a formar parte de todo ese acuerdo de intentar encauzar políticamente, entre comillas lo digo, encauzar políticamente la situación. Es que, claro, esa es otra. En la reunión de esta tarde, un elemento que claro, no va a estar pero que está flotando en el ambiente y que todos los españoles sabemos, es que Torra es el apoyo principal que tiene Sánchez para estar en la Moncloa. Claro, es que ese dato es el que hace que la reunión de esta tarde no pueda ser inane, no pueda ser neutra, una reunión neutra ni... Sí, donde no pase nada, donde tal. Claro, o sea, es una reunión que hace que cualquier español normal pues tenga la mosca detrás de la oreja, porque sabemos que este señor está en el Falcon porque el que quiere la vía eslovena le está sosteniendo de momento en el Congreso. Ya veremos a partir de ahora. No, de momento, ayer estaban diciendo todas las... Esquerra Republicana, por ejemplo, ya anunció que sí que iba a votar a favor del aumento del techo de gasto. Sí. Lo que pasa es que están en un tira y afloja que les interesa a los dos también. Pero luego salió Pablo Iglesias diciendo es importantísimo que el bloque de la moción de censura se mantenga, porque es la única manera de aprobar los presupuestos. La única manera de que es la única manera ahora mismo. El mayor horror del gobierno es no aprobar los presupuestos. Sí, claro. El mayor error del gobierno y de Podemos, me refiero, de los dos, pero sobre todo porque habrá que ver esos presupuestos a dónde nos conducen. Si son tan malos como pensamos, o sea, si son tan malos como pensamos, y si van a aprobar el techo de gasto, una de dos. Si los catalanes que aprueban el techo de gasto, y están en la labor de destrucción en España, es que el techo de gasto es malo. O van a conseguir algo a cambio. Y eso es mucho peor todavía. Claro. Por donde lo mires, no hay salida alguna para este gobierno. No hay salida moral alguna para este gobierno si sigue contando con el apoyo de los nacionalistas. No puede haberla. Es que ese aumento del techo de gasto es justamente, yo creo que lo que va a obtener Cataluña. Así de claro. Pero con eso ya no se consigue nada. Y los nacionalistas catalanes se lo han dicho a Sánchez, al doctor Sánchez, 1 millón de veces. Le han dicho, se acabó. Ya no hay nada que nos puedas dar. Por cierto, queremos más dinero, pero no porque nos vayas a callar con esto, sino porque necesitamos ese dinero para seguir haciendo otras cosas. Porque seguiremos en el mismo proceso. Porque vamos a seguir en el mismo proceso. Claro, sí. Es absurdo. Sí. Es demencial. A mí me encantaría lo que ha hecho el profesor Poveda. Irme a México una temporada y mirar las cosas con perspectiva. A mí lo que me gustaría es ser el profesor Poveda, para poder entender la actualidad desde la perspectiva de la psiquiatría. En México, tiene conocimientos privilegiados. Totalmente. Pero en México, es un español privilegiado. Mi tiempo me ha llevado. No, claro. Pero en México, en la Plaza de las Tres Culturas, recuerdo que hay una inscripción que pone que aquí comenzó el doloroso mestizaje de la nación mexicana. ¡Qué canallas! ¿Cómo que doloroso mestizaje? Sí. Si a lo mejor que a ellos ha podido ocurrir. Hombre, entonces les salvamos de que les pasaran a cuchillo a todos. Institucionalmente hablando, ellos reconocen que las grandes instituciones que vertebran ahora mismo México es la Iglesia Católica, que vertebra a la sociedad mexicana, es la universidad que vertebra a México, y es también un poco el tema del soporte del derecho, ¿no? Que aunque con sus corrupciones y estas cosas, ¿no? Por el potente tema del narcotráfico, también vertebra a la sociedad. Entonces ellos reconocen que la
el legado español fue realmente importante y vertebrador para la sociedad, y que son lo que son ahora por esto, ¿no? Sí, una vez en México me dijo, estábamos cenando y estaba el gobernador, hace muchos años, un gobernador de México, del estado de México, me dijo, ay, ojalá nos hubieran colonizado a nosotros los gringos, claro, porque ahora mismo seríamos una cosa muy diferente. Sí. Y entonces, los ingleses. Y entonces, un inglés que estaba en esa mesa, dijo el gobernador, en un momento dado, ya todo así, todo subidito, dijo, tenemos un vino aquí, que es que no, vamos, ni los españoles, ni los italianos, ni los franceses, ni los de California, nada. Voy a probar y tal. Y empezaba a servir ese vino de su reserva especial de no sé qué, y el inglés puso la mano encima de la copa y dijo, no, una Coca-Cola. Y entonces se volvió al gobernador y dijo, muchas gracias por habernos conquistado y colonizado. Los españoles. Muchísimas gracias a los españoles, y retiro todo lo que he dicho antes. Efectivamente. Qué bajo era aquel. Bueno. Muchos nostálgicos de Moctezuma les pasa lo mismo. Pero luego hay cosas muy graciosas. Graciosas en el sentido de, el otro día estuve en uno de los museos, ya que vas de profesor, vas a museos, ¿no? Y entonces había un arte precolombino así, un tejido tal. Fíjate qué cosas tejíamos nosotros. Entonces yo me quedé mirando y era un traje de lagarterana, ¿no? Sí. O sea, sí. las famosas lagarteranas, que es un traje así muy bonito, muy llamativo, muy con unos hilos, muy tal. Pero ellos lo habían incorporado a lo precolombino, ¿no? Entonces no deja de tener gracia, ¿no? Que Mérida, Yucatán, zona de Cancún y tal y cual, te enseñen arte precolombino, que es lo que llevaron los extremeños y las mujeres extremeñas, que era el traje de lagarterana, ¿no? Pero ellos lo consideran ya precolombino, ¿no? Sí, pero ellos no renuncian, es verdad que no renuncian jamás a la herencia hispana, o sea que sí, y eso es lo bueno que tiene México, además que es un pueblo que lee. Y la Iglesia Católica, que decía el profesor Poveda, es lo más interesante, porque es una Iglesia Católica completamente autónoma. Completamente, la más autónoma hasta que ha llegado la Iglesia China, que es que sea autónoma, es que esa es comunista. Eso es increíble. Vamos a hacer una pequeña pausa. A las 9:28 hasta las 10, en directo, en la radio y en la tele. Buenos días, España, la tertulia. Son las 9:35 minutos. Hay muchos españoles, me consta, que tienen muchas ganas de que se cumplan e incluso sean superados los sondeos que hablan de las expectativas electorales de Vox. En las últimas horas he visto alguno que habla pues de 29, 30 diputados en el Congreso en las próximas elecciones. Sé que dentro de Vox incluso son muy optimistas porque creen que esas expectativas pueden ser superadas, pero incluso en la sociedad española uno ve que hay ganas de cambio real, un cambio que suponga que España deje de ser lo que es, no solamente en este tema tan político de Cataluña, sino también en otros temas que tienen que ver con el relativismo moral o más concretamente en el tema de la ideología de género. Y yo creo que en Vox están puestas buena parte de las esperanzas de muchos españoles de que de verdad las cosas empiecen a cambiar. Porque el debate de las últimas horas en torno al asesinato de la profesora Laura Luelmo, esta profesora zamorana en Huelva, está dejando salir a la luz pública a través de nuevas tecnologías, redes sociales, etcétera, sobre todo, un mensaje que es absolutamente repugnante y que va justo en esa línea de la ideología de género, que es dividir a la sociedad una vez más en malos y buenos. Los malos somos los hombres, las buenas son las mujeres, las víctimas son siempre las mujeres, las bestias siempre somos los hombres, asociando el crimen directamente con el componente de violencia sexual, como si la violencia sexual fuera el único desencadenante de un crimen. Una cosa que es completamente disparatada, pero claro, el asesino mata por muchas razones. Mata por una motivación sexual o porque te odia o porque ha tenido un conflicto contigo o por la razón que fuere. Un asesino es un asesino. Y morimos hombres y mujeres, igual que matan hombres y mujeres. Bueno, esto que es elemental, cuando uno lo ve desde fuera de la ideología, la política, con su enorme capacidad de manipulación de la opinión pública, lo conduce siempre hacia ese terreno, de estigmatizar al hombre, de hacerle culpable de todos los males. Yo creo que ahí la labor, insisto, de partidos que tenéis una posición clara al respecto es importantísima y lo va a ser en el futuro. Sí, lo que pasa es que, como dices bien, en el caso de esta
esta persona que ha fallecido, de esta profesora, ha destapado una cosa bastante curiosa que se repite en otros temas también, ¿no? Nosotros que estamos por la labor de derogar todo este tipo de leyes de ideología de género y violencia contra la mujer, no porque estemos a favor de la violencia contra la mujer, sino simplemente porque creemos que, primero, no ha solucionado nada, eso es un hecho objetivo, y segundo, nosotros hacemos una propuesta alternativa de leyes que vayan en el sentido de impedir o evitar la violencia intrafamiliar, ¿no? Pero es curioso que al decir esto y al ocurrir este caso, ya se nos ha tachado, incluso se nos ha acusado de ser los responsables de la muerte de esta persona, ¿no? Es decir, que... Susana Díaz os llamó machistas y que estabais en contra de la mujer. Pero esto es igual que, digo también, como en otros temas, nosotros que defendemos la Constitución, aunque consideramos que hay cosas mejorables, pero es la que tenemos y que por tanto hay que defenderla, sin embargo nos dicen que somos un partido anticonstitucional, ¿no? Entonces, esto se viene repitiendo de forma continuada y de forma interesada, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que decimos es que los españoles han visto que nuestro discurso es claro, que lo explicamos lo que haya que explicar y que cuando se les plantea cuál es nuestra alternativa y cuál es nuestra propuesta, pues los españoles están, independientemente de lo que les llegue por medios de comunicación, los más importantes, o de otros partidos políticos, dicen, pues a mí no me disgusta lo que este partido propone, ¿no? Y desde luego eso es lo que lleva, por ejemplo, a lo que decías al principio, ¿no? Es decir, las perspectivas electorales tan favorables porque la gente ya se ha dado cuenta que además les gusta que les hablen claramente, ¿no? No que empiecen a enmascarar el discurso de lo políticamente correcto para que de alguna manera pues no nos suene demasiado duro, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que la explicación de esas perspectivas es eso, ¿no? Los españoles quieren que les hablen claro y que de alguna manera alguien les proponga algo distinto y que sea lógico, ¿no? Fijaos, ayer veía, Jesús, veía en redes sociales un mensaje que lo he reenviado porque es muy breve, pero bastante ilustrativo. Es como una fotografía que hace ver muy claramente la realidad. Decía el mensaje: los hombres no violan, violan los violadores. Tu padre también es hombre y no viola. Yo también soy hombre y no violo. Al pequeño Gabriel no lo mató una mujer, lo mató una asesina. Y a Laura, un violador. ¿Verdad? Dicho así se ve muy claro, porque esa es la verdad. En cambio, los promotores de la ideología de género son capaces de envolverlo todo en una nebulosa relativista para que al final... Ahora vamos a escuchar a esta individua de Podemos en el Congreso que ayer, utilizando un tono completamente demagógico, a mí me produce una vergüenza ajena que haya en el Congreso esta gente que se aproveche de este tipo de cosas para seguir haciendo ideología, para seguir arrastrando votos, para alcanzar el poder sin que te repugne en lo interior el aprovecharte de una mentira de consenso y de la muerte de una persona inocente. En fin, es una cosa terrible. Pero antes, profesor Poveda. No, a mí me parece que podríamos centrar la cuestión de la siguiente manera, ¿no? El tema de la ideología de género es una simplificación de la realidad, es una visión de la realidad tan simple, que es falsa, ¿no? Sí. Y entonces hace un planteamiento que es un planteamiento pseudo-marxista, en el sentido de lucha de clases, pues antes era pues los empresarios contra los trabajadores y ahora son los hombres contra las mujeres. Entonces, en la naturaleza la dialéctica no es así, el ser humano no es un ser solamente dialéctico y entonces huye de todo el concepto de complementariedad, ¿no? Todo el concepto de enriquecimiento, todo el concepto de la ayuda y del crecimiento del hombre y la mujer. Entonces hace un planteamiento de lucha de clases y entonces una vez que simplificas la realidad tanto, pues la única manera que tiene de explicar lo que pasó es haciéndolo de esta manera tan simple, pero que insisto que es falso, ¿no? A mí una cosa que me preocupa mucho de la sociedad actual, no solo de los dirigentes, ¿no?, sino de la sociedad actual, es una cosa que yo llamo sida mental, ¿no? El sida mental es la incapacidad de generar ideas para defenderte de lo que te están agrediendo. Entonces, claro, a veces la agresión es tan fuerte porque te llega multicanal a través de los WhatsApp, a través de los vídeos, a través de incluso los políticos que hablan en el Parlamento, que uno le pueden hacer un poco como dudar de lo que es obvio, ¿no? Y lo obvio es que el hombre y la mujer es complementario y que no, como defiende la ideología de género, no es lucha de clases de hombre contra la mujer, ¿no? Y que evidentemente ser hombre y ser mujer no es solamente un tema
cultural, ¿no? Sino que también es un tema genético y un tema que en la naturaleza viene dado, ¿no? Pero que han hecho la ideología de género en el fondo es una simplificación, una especie de papilla, una especie de Disneylandia, ¿no? de las cosas, y es que no es así. O sea, la realidad es mucho más compleja, ¿no? Y entonces yo lo que pediría sería un poco de reflexión frente a estas cosas, ¿no? Y no una aceptación, un acatamiento de lo que está pasando como una versión, ¿no? No, esto pasa porque los hombres son violadores. Un momento, ¿no? Pero es lo que ocurrió ayer en el Congreso de los Diputados. Claro. Es ese problema, que podemos pedir reflexión a la sociedad. Yo creo que la sociedad, si hay gente que reflexiona sobre estos temas, está clarísimo que el profesor Poveda es uno de ellos, pero nuestros representantes en la sede de la Soberanía Nacional no reflexionan sobre ello. Ese es el verdadero problema. Entonces ayer nos encontramos con una sesión del Congreso, del Parlamento, lo encontramos absolutamente viciada, o sea, obscena. Vamos a escucharlo, porque... perdona, José. Nada. Pero para poner ese documento que antes les decía, la voz de Ione Belarra, que es la portavoz de Unidos Podemos, supongo que en ausencia de Irene Montero. Porque normalmente la portavoz hasta ahora venía siendo Irene Montero. Ahora parece que es Ione Belarra, que aprovechaba el comienzo de la intervención para calificar de infame que Pablo Casado haya utilizado, dice ella, el asesinato del Olmo. Él lo que estaba haciendo era pedir que no se derogue la ley de la prisión permanente revisable, o cadena perpetua, como ustedes lo quieran llamar. A esa petición de Casado, el presidente del gobierno había dicho, atención a esto, que la prisión permanente revisable está en vigor y no ha evitado el asesinato de Laura. Es increíble, pero eso es obsceno. Oiga, pero usted es presidente de gobierno de un país de verdad y puede decir que una ley no ha evitado un asesinato. Bueno, eso te da el nivel, ¿no? Sí, te da el nivel, claro. Y sobre todo te da el nivel de lo que piensa Pedro Sánchez, de tontos que son los españoles. No, tonto es él, como le ha dicho el padre de Marta del Castillo, ha puesto un mensaje en redes sociales, lo voy a leer textualmente. A eso que decía, a ese rebuzno de Pedro Sánchez, decía Antonio del Castillo: no eres más tonto porque no puedes. Mira. ¿Acaso un semáforo o un paso de cebra evita un atropello? Estas muertes nunca podrán evitarse, pero si dejáis a los asesinos sueltos, el porcentaje de que se repitan estos hechos se dispara. Puro sentido común. Ya está, pues eso lo sabemos todos desde el comienzo de los tiempos, si no hay más. Ya está. Pues escuchen a la portavoz podemita dirigiéndose de esta manera a Pablo Casado. Como si los vendedores de armas, cada vez que hay un asesinato, recomendaran que todo el mundo llevara pistola. Y basta ya, déjenos en paz a las mujeres, déjenos en paz, porque no necesitamos ni pistoleros ni prisión permanente revisable. Lo que necesitamos son políticas públicas que nos protejan antes de que nos maten, Basta ya, señor Casado, basta ya. Déjenos en paz a las mujeres, dice. No, si es que nos matan a todos, querida. Que el problema es que nos matan más a los hombres, por cierto. Nos matan más a los hombres, ¿eh? Nos matan a todos. Pero si es que no es una cuestión de hombres o de mujeres. Es que hay que meter a esta gentuza en la cárcel hasta que se muera, como ha dicho Santiago Abascal. Si es que lo ha dicho el presidente de Vox en redes sociales estos días. Tienen que estar en la cárcel y morirse en la cárcel. Ayer Pilar Muñoz lo dijo con una expresión muy gráfica. Cárceles con salida al cementerio. Ya está. Porque no se pueden reinsertar. Es decir, este tipo de individuos no se pueden reinsertar. Vale, Rafa, pero la estadística no nos dice esto. Ese es el problema también, ¿eh? Que es que estamos viendo casos aislados, casos de gente reincidente que sale de prisión y comete otros crímenes, pero son la inmensa minoría. Esto, yo no quiero ponerme... por supuesto que estoy a favor de la prisión permanente revisable. Es que para mí lo importantísimo es lo de revisable. El revisable es lo que nos da la clave. Es decir, que haya unas instituciones penitenciarias, la justicia, psiquiatras, tal, que evalúen la capacidad de esa persona de haberse reinsertado. Pero tienen que ser técnicos los que Claro, por supuesto. No puede ser político. No, jamás. Claro. Pero es lo que ocurre en las juntas de revisión en Estados Unidos. Efectivamente. Charles Manson yo creo que pasó por 16 intentos de salir de prisión y 16 veces le dijeron que no. Que simplemente le veían, le evaluaban, había un seguimiento clínico durante toda su estancia en la cárcel y decían, ni de broma te vamos a sacar aquí. Eso es lo revisable. Estados Unidos tiene es clarísimo, tenemos que aprender de lo que han hecho los demás. No podemos ir a si otros lo pueden hacer, nosotros deberíamos poderlo hacer. Lo que está claro es que este pedazo de mierda de Bernardo Montoya no tendría que haber tenido la oportunidad de matar a otra persona.
No tendría que haber tenido la oportunidad, y la ha tenido, y ha destrozado otra vida y otra familia. Y a esa familia ahora le va a explicar Pedro Sánchez que la ley de prisión permanente revisable no ha evitado ese crimen. Es que ese sujeto tendría que estar en la cárcel y morirse en la cárcel. Lo que pasa es que, sí, Rafa, sí, ojalá, pero a Bernardo Montoya jamás se hubiera metido en prisión permanente revisable por el crimen que cometió con la anciana de 82 años. No se lo hubieran puesto. Porque no cumplía las condiciones. Pues es que tiene que haber un perito, psiquiatra o un experto que impida que este sujeto salga a la calle. Y si no lo hay, vamos mal. Pero la prisión permanente revisable tiene unas condiciones, ¿no? Bernardo Montoya no las cumplía. Sé que tampoco hubiera estado en la cárcel para siempre. Ahí estamos haciendo una... pues entonces no es suficiente con la prisión permanente revisable. No, es que es lo que hemos dicho. Es que estos crímenes van a ocurrir siempre. Pero, es que, José, lo que podemos mandar a la sociedad es un mensaje de resignación de que esto va a ocurrir. O sea, nos tenemos que intentar proteger de los monstruos de alguna manera. Alguna forma habrá. Tú has puesto el ejemplo de Charles Manson. Bueno, si ese tío no ha salido, pues hagamos lo mismo con los Charles Manson españoles. Vale, pero nadie sabía que Montoya era un Charles Manson. ¿Y cuándo nos vamos a enterar de que lo es? ¿Cuando haya matado a 25? No, cuando sale de prisión en un permiso y trata de violar a una mujer, claro, exactamente, ahí es en el momento en el que instituciones penitenciarias debería haber dicho, y no se hizo. Este tío... No, claro, eso no se hizo. Claro, pero que tengamos mucho cuidado, que ahora mismo solamente hay 5 personas condenadas a prisión permanente revisable, porque los criterios son extraordinariamente duros y tampoco debemos llevarnos... No, lo que tenemos que hacer es que el cumplimiento de las penas sea efectivo y que durante esos 30 años de verdad no se deje al preso ahí tirado en una celda y diciendo, bueno, ya o se reinsertará o no. A mí lo que me importa son los plazos, que es lo que le ocurre a la Administración de Justicia, Administración Penitenciaria. A mí los plazos, no la persona. Bueno, que alguien le haga un seguimiento y diga, este tío no puede ser reinsertado. Es decir, que la prisión permanente revisable sea la reforma, que sea un concepto mucho más amplio para que el preso entienda que la administración le va a vigilar dentro de prisión y va a saber si es un peligro para la sociedad o no lo es. Perdóname, que tengo que hacer una pequeña pausa. Las 9:49, vamos a la recta final de la tertulia. 9:52 minutos, vamos rapidísimamente. Don Eduardo Molet, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Esta tarde, don Eduardo, tenemos merienda en Fernando el Católico 19 para hablar de la venta de la nuda propiedad, ¿verdad? Pues sí, hoy jueves, como todos los jueves del año, organizamos las meriendas para explicar a toda aquella persona que se quiera acercar a nuestra oficina en qué consiste la venta de la nuda propiedad. Porque mucha gente no sabe todavía que puede vender su casa y continuar viviendo en ella para siempre. Vendemos, cuando somos propietarios de una vivienda, pues lo que hacemos es vendemos una parte de la vivienda, que es la nuda propiedad, y nos reservamos el usufructo vitalicio. Es decir, el derecho a usar y disfrutar de nuestra casa de por vida hasta nuestro fallecimiento, ¿no? Claro, es una operación interesantísima, muy poco conocida en España, pero que tiene todas las garantías legales porque se hace ante notario, don Eduardo. Eso es, se recibe una cantidad de dinero de una sola vez, una cantidad muy importante de dinero de una sola vez, se hace ante notario, se registra, y lo que no se vende es el derecho a usar y disfrutar la casa. O sea que realmente lo que vendemos es una parte de nuestra vivienda, que es la nuda propiedad. ¿Qué es la nuda propiedad? Pues la nuda propiedad es el título de propiedad, pero es un título que nuda propiedad quiere decir propiedad desnuda, es decir, que solamente con el título no sirve para nada si no conlleva el otro título, que es el de usufructo vitalicio, el derecho de usufructo vitalicio. Claro. Y el derecho de usufructo vitalicio, ese no lo vendemos, ese lo mantenemos. De esa forma podemos vivir en nuestra casa para siempre hasta nuestro fallecimiento. Bueno, pues ya lo saben, están todos invitados. Esta tarde a las 5 no tienen que llamar ni avisar, absolutamente nada. Presentarse allí, Fernando el Católico 19, Metro Quevedo, autobuses 16 o 61, para pasar una tarde estupenda, don Eduardo. Pues sí, les invito a todos, hoy a las 5 de la tarde, hoy jueves a las 5 de la tarde, que vengan a mi oficina, como os he dicho, en Fernando el Católico 19, Metro Quevedo, autobuses 16 y 61. La entrada es libre, no hace falta que reserven ni llamar por teléfono ni nada, simplemente es presentarse allí. Les invito a merendar y pasamos un rato agradable, sin ningún compromiso de ningún tipo, ¿eh? Un abrazo muy fuerte, don Eduardo, muchas gracias. Muchas gracias, don Rafael. Y mucho éxito también esta tarde.
Don Pedro, sobre el tema de la prisión permanente revisable. Sí, muy breve. Solamente decir que yo creo que hay delitos que simplemente por el tipo de delito que es no debería permitirse la revisión de la pena, simplemente, tan sencillo, porque son realizados por personas que son imposibles de ser reinsertables. Y hay una estadística en la que dice que una persona que normalmente está más de 10 años en prisión prácticamente es imposible de reinsertar, con lo cual, por un lado, los años que esté en prisión y por otro lado, por el tipo de delito, yo creo que la prisión permanente tiene que estar reservada para esos casos en los que no es posible reinsertarse. Sí, claro, estoy completamente de acuerdo. A mí me gusta lo que sea revisable, pero me refiero a un acompañamiento del delito, porque puede ocurrir el milagro, puede ocurrir la cosa de que... Pero efectivamente, la prisión permanente revisable a mí no me parece ninguna mala medida. Yo vengo de yo me crié en ese sentido en una cultura estadounidense. No me parece en absoluto despreciable lo que ha hecho Estados Unidos con... Y bueno, y habría que hablar mucho. Un día podríamos hacer un especial sobre la condena de muerte. Sí, que es un tema interesante. Es un tema terriblemente interesante. Se puede defender desde un punto de vista moral, se puede defender la pena de muerte. Otra cosa es desde un punto de vista práctico. Claro. Es otro. Profesor, nos queda 1 minutito y medio para recordar algo que pasa todos los años. No. Hombre, una cosa que tristemente pasa en España desde el año 85 es que desde que se legalizó el aborto, se legitimó el aborto, y una vez que se legitima algo parece que se hace algo bueno, ¿no? Porque eso es, las leyes educan, y si las leyes son injustas, educan mal. La ley del aborto es una ley que ha mal educado mucho a España, y tristemente en España pues hay 100.000 abortos al año. Y esto es una frase que cuando se la recuerda a algunas personas, pero no puede ser 100.000 al año. Pues sí, 100.000 abortos al año. Y desde las asociaciones pro vida solemos hacer muchísima asistencia, porque pensamos que el problema del aborto es un problema que hay que paliarlo dando alternativas que necesitas para no abortar, pero no solamente hay que ayudar a construir, ¿no? Sino que también hay que hacer algo de resistencia, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho decir que hay que hacer 345 días de asistencia y 1 de resistencia, ¿no? El Día de los Inocentes es un día de resistencia. 28 de diciembre. El 28 de diciembre, que es ese Día de los Inocentes, donde algunas personas de las que vamos habitualmente a ayudar a mujeres que están embarazadas, pues hacemos una actitud pasiva y pacífica de pararnos delante de un establecimiento abortista y decir, hoy hoy que no hay abortos, ¿no? Y a veces el resultado es que acabas en la comisaría más cercana de Tetuán. 99% de las veces el profesor Poveda acaba enchironado. Pero bueno, en cualquiera de los casos, 364 días de asistencia y 1 de resistencia, ¿no? Porque además es una ley claramente injusta. Pues un abrazo, enhorabuena y mucha resistencia para Poveda y para todos. Gracias, José Antonio. Muchísimas gracias, don Pedro Fernández. Gracias. 9:57, noticias y seguimos. Son las 10 de la mañana, 1 hora menos en Canarias. Buenos días. A pocas horas del encuentro en Pedralbes entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Quim Torra, la Moncloa y el Palau de la Generalitat no se ponen de acuerdo sobre el formato de la reunión. Ibar Romero. Mientras que en la Moncloa consideran que la cita de ministros y consejeros catalanes será simplemente una reunión paralela a la de sus dos presidentes, en la Generalitat elevan el rango de ambos encuentros y hablan de una minicumbre entre el Gobierno del Estado y el catalán. La previsión es que la reunión se celebre en el Palacio de Pedralbes, pero tanto el Gobierno como la Generalitat han eludido incluirla en sus agendas oficiales. Según lo previsto, Sánchez y Torra se verán a solas, aunque en otra sala la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, hará lo propio con la consejera de Presidencia, El Sartadi, y el vicepresidente del Govern, Pere Aragonés. Cita paralela a la de los presidentes, a la que podría asistir también la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet. Gracias, Iván. Anuncio de reunión entre Sánchez y Torra, tras el que hemos conocido que Esquerra Republicana y el PDeCAT apoyarán hoy en el Congreso de los Diputados la senda de déficit presupuestario. Decisión de los independentistas que para Pablo Iglesias es un buen paso que podría servir, ha dicho en Radio Nacional de España el secretario general de Podemos, para aprobar los presupuestos generales del Estado. Y creo que es un buen paso. Creo que es un buen paso que hoy esa mayoría se haga visible y que eso pueda servir para llevar a cabo una negociación difícil de presupuestos y para al mismo tiempo abrir espacios políticos en los que podamos poner encima de la mesa nuestras diferencias. Pues como decimos, el Congreso debate hasta ahora la senda de estabilidad presupuestaria. En la tribuna, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defiende una senda de déficit que se dice la antesala a unos presupuestos que tienen como objetivo poner a la ciudadanía en el centro del debate político. Nada ha cambiado en la voluntad del Gobierno. No renunciamos a seguir reivindicando que estos nuevos objetivos que se acordaron con Bruselas son una oportunidad para España.
Son una posibilidad para favorecer el crecimiento, el desarrollo y la mejora de los servicios. En definitiva, para empezar la recuperación de los derechos que se le arrebataron a los ciudadanos durante la crisis. Y continúan en Andalucía las negociaciones entre el Partido Popular y Ciudadanos para la formación de gobierno, aunque desde la formación naranja siguen pidiendo al PSOE andaluz que se abstenga en la votación para no bloquear la voluntad de cambio expresada por los andaluces. José Manuel Villegas es el secretario general de Ciudadanos en la cadena SER. Vamos a ver si hay acuerdo con el Partido Popular. Estamos priorizando esa mesa de diálogo. Creemos que primero tiene que haber, y es lo que estamos priorizando, un acuerdo un entendimiento entre Ciudadanos y el Partido Popular, un acuerdo que refleje la voluntad de cambio de los andaluces, y a partir de ahí pedir al Partido Socialista, en todo caso, que se abstenga, que no bloquee esa voluntad de cambio en Andalucía, que no bloquee las instituciones y que permita que haya un gobierno de cambio en Andalucía. Jornada negra en las aguas gallegas en las últimas horas. Un marinero ha muerto y 3 han sido rescatados por salvamento marítimo esta madrugada en la zona de Malpica, episodio que se produce solo unas horas después de que 3 marineros vecinos de Cambados hayan fallecido cuando su embarcación se encontraba a 4,5 millas de Cabo Fisterra. Además, hay un desaparecido, mientras que los otros 6 ocupantes que iban a bordo han sido rescatados y su estado de salud no reviste gravedad. Y acabamos de conocer que el Hesperia ha localizado una patera con 11 cadáveres y 33 supervivientes en aguas de Alborán. La información de los mercados en tiempo real. Recortes los que vemos en las plazas europeas tras la decisión ayer de la FED de subir los tipos de interés y de anunciar que bajará el ritmo de subidas el próximo año. David Cano es socio director de AFI. Powell ve los indicadores económicos que vemos los economistas y que apuntan a que el ciclo económico se mantiene su dinamismo y crecimiento de los salarios, dinamismo del mercado inmobiliario, en fin, los datos macro, como digo, son claros. La economía está en expansión. ¿Qué ven los mercados financieros? Pues un temor a una recesión. La caída desde los máximos del Standard & Poor's es del orden del 20%. La pendiente de la curva en el tramo más corto está invertida, incluso es muy bajita en los plazos más largos, aumento de diferenciales, es decir, la típica reacción de los mercados financieros compatible solo con un escenario recesivo. Pues con todo, como decimos, los mercados europeos operan a la baja. Si vemos a la media del mercado, el Eurostoxx 50 dejarse un 1,40%. El IBEX 35 también con caídas superiores al punto porcentual. Cotiza en estos momentos con un descuento del 1,36%. Se coloca en los 8.650 puntos. En el mercado de materias primas cae con fuerza el barril de referencia en Europa. El Brent abajo un 4,09%. Se coloca en los $54,94. Entre tanto, y en el mercado de divisas, el euro sube frente al dólar, arriba un 0,42%, se compra y se vende a esta hora a $1,1427. Y hasta aquí las noticias. Más información en intereconomía.com. Las 10 de la mañana y 10 minutos, seguimos en directo en Radio Inter. Han escuchado la tertulia, ya lo saben, las noticias con esa última hora. Y ahora ya estamos en el tiempo de redes sociales, en el tiempo de Magazine. ¿Qué tal, Ferchu? Buenos días. ¿Qué tal, Rafa? Buenos días. Pues tengo que decir que ahora mismo en las redes uno de los temas de los que más se habla es de, lamentablemente, un nuevo naufragio. Fíjate que esta mañana hablábamos de uno con 3 víctimas mortales. Sí. Y de nuevo en Galicia, esta vez en Malpica, un marinero ha muerto en ese naufragio en menos de 24 horas. Sí, una terrible noticia. Y antes de ir con la música que vamos a escuchar, tengo que decir que se está hablando también en redes sociales de un músico, de Rosendo Mercado. Sí. Es el bueno noticia. De Rosendo. Rosendo Mercado, que ya sabéis que anda por los escenarios despidiéndose. Está despidiendo, sí. Es su última gira. Yo le veía en buena forma, pero bueno, ha tomado esa determinación. Rosendo. Esperemos que luego tenga también sus momentos de vuelta puntual, como Miguel Ríos. Bueno, lo de Miguel Ríos ya es más que puntual, porque es una retirada sui generis. Bueno, pero antes de Rosendo, quiero escuchar a La Granja. Fíjate, vamos a poner hoy a La Granja para felicitar a Billy Bragg, porque muchos, o casi todos en España, yo creo que hace muchos años conocimos a Billy Bragg, que hoy cumple 61 años, gracias a esta versión de La Granja. Y decían, hacen una versión de Billy Bragg, que es un cantautor político. Y yo pensaba, pero si es Magia en tus ojos, una canción de amor. Pero bueno, claro, es que al final todos hablamos de amor, ¿no? En algún momento. Claro. Sobre todo si eres compositor.
Bueno, pues La Granja y Billy Bragg, y sobre todo Billy Bragg con esos 61 años. Billy Bragg todavía está en activo, aunque no con grandes giras, todo hay que decirlo, es otro tipo de artista, y el que se retira, y lo decíamos antes, era Rosendo, que ahora mismo es noticia y tendencia en Twitter, por ejemplo, porque es justamente este fin de semana cuando se retira. Sí. Tras sus conciertos en Madrid y Barcelona, Rosendo dice adiós definitivo a los escenarios. Yo no sé hasta qué punto luego puede colaborar en discos, con los demás, con alguien, pero... Estaba pensando, ¿tiene Rosendo algún acústico? No que yo recuerde, no. Estaría bien un Rosendo pues acústico. Sí, estaría bien un Rosendo acústico, o volver a grabar, volver a colaborar con artistas. Cuando Miguel Ríos, ya que hablábamos de él, se retiraba, dijo que lo iba a hacer así, que de vez en cuando volvería. Qué divertidas eran las canciones aquellas que hizo alguna canción con Joaquín Sabina, ¿eh? Hacían un dúo, sí, ¿verdad? El blues de la escalera. El blues de la escalera. Eran canciones muy... tenían mucho sabor con Sabina y con Rosendo. Esa guitarra carabancherera que decía Joaquín Sabina cuando entraba Rosendo, sí señor. Bueno, hay mucha Operación Triunfo, ¿no? Mucha resaca de esta madrugada. Ha ganado Famous. Famous, pero su nombre es Famous. Yo creo que es un nombre artístico, sí. Famous. Parece un nombre artístico. Sí. Andrea. No, yo es que no sigo Operación Triunfo, no puedo. No. Las redes. Sí, está en tendencia pero no... No se siente concernida. Pero no me siento concernida por esto. Pero no voy a coger ese trapito que me pones, ¿no? Sí. Claro. Haces bien. Bueno, pero sí María Eurovisión. Anda la gente muy... Eso sí. Sí. María es una de las que... vamos a ver, María tiene una historia. Perdona que te voy a... Te estoy restando hoy mucho protagonismo. La vas a eclipsar. Estoy eclipsando mucho, me estoy dando cuenta. Soy como esos jugadores que cogen la pelota y no. Vale. Sí, María, que canta mal. Te lo tengo que decir. ¿Canta mal? Sí, canta muy mal. Pero bueno, ha hecho un tema que es muy reggaetonero, no sé qué, esto pegadizo, y entonces la gente quiere que vaya a esa Eurovisión. Ya que no nos comemos nada con lo demás. Un tema reggaetonero no podemos ir a Eurovisión. Ya. Prefiero al Chiquilicuatre. Hombre, vamos a ver, yo si era Chiquilicuatre le votaría, sin lugar a dudas. Bueno, pues María Eurovisión es una tendencia. María Eurovisión, María es la que fue su novio y le dijo cosas más. Corramos un tupido. Bueno, ¿algo más? Yo nada. ¿Compañeros? Rafa, después de la muerte y violación de Laura Luelmo, pues se han dado a conocer muchas aplicaciones que se pueden descargar en los móviles. He visto una. Hay una que es sincronizadas, que es para las chicas que salen a correr, puedan quedar o puedan hacer grupos de WhatsApp aparte. Entonces ponen la ubicación, la hora y el número de kilómetros. Así salen a correr acompañadas. Hay otra que está hace mucho tiempo, pero hasta ahora se está dando a conocer, que se llama Check to Safety, Cheque 2, el número 2 Safety, que es una aplicación que se descarga, se configura y se configura un movimiento que cuando el móvil esté bloqueado, o bueno, como esté, se mueva, inmediatamente el móvil va a hacer una llamada de emergencia al número de emergencias del país donde esté la persona. La otra es esta aplicación es americana, pero funciona aquí también. La otra también sí es española, es de la Seguridad Ciudadana de la Policía y la Guardia Civil. Sirve para reportar robo, vandalismos, peleas, agresiones sexuales, y lo que hace es como activar un seguimiento, pero, a ver, tiene la opción de mandar fotos, vídeos, pero no te da la opción de hacer una llamada SOS, SOS. Y bueno, estuve buscando el botón de alerta o el botón para hacer llamadas urgentes en los móviles. El iPhone, pero a partir del modelo del iPhone 8, al pulsar el botón lateral 5 veces, se marca automáticamente al número de emergencias. Es decir, se marcaría automáticamente al 112 y ya queda abierta la llamada. Y en los Samsung, que también son muy populares, hay que configurarlo y hay que pulsar el botón de encendido 3 veces seguidas. Lo que pasa es que ahí lo que se hace es que se envía la ubicación, una foto y un audio que haga el móvil automáticamente a un contacto ya previamente seleccionado. Hay que configurarlo. Y bueno, estas son las... Creo que tienes una entonces. Tengo una noticia que aparece en ABC de la compañera Cruz Morcillo, que tiene muy buenas fuentes de información en la policía. Es una noticia de hace unos minutos y que explica con todo detalle lo que realmente ocurrió en ese asesinato de Laura Luelmo. La noticia dice así, la verdad es que es absolutamente escalofriante el relato. Dice que Bernardo Montoya confesó ante la Guardia Civil, pero mintió en casi toda su versión de su crimen.
La Guardia Civil tiene ya pruebas suficientes de que el detenido violó a Laura Luelmo en su propia casa, la casa de él, según ha confirmado al diario ABC fuentes de la investigación. Allí la retuvo durante varias horas y tras consumar la agresión sexual, como ha certificado la autopsia, le propinó una paliza mortal. Es decir, Laura falleció después de ser violada en casa de este indeseable. Los restos de sangre de la joven aparecieron por toda la vivienda, situada justo enfrente de la casa recién alquilada por la profesora. Montoya, el asesino, fregó con lejía tanto la sangre como la propia ropa que vestía, tal y como detectó la luz forense aplicada por el equipo central de inspecciones oculares del Instituto Armado durante el registro realizado ayer. La autopsia también ha certificado que Laura Luelmo pereció, o sea, murió de un fuerte golpe en la frente, pero su cuerpo presentaba muchos más golpes, ¿no? La de una paliza. Los investigadores cuentan con otro dato crucial, y es que tanto el teléfono de Luelmo como el de su agresor les posicionaron en esa vivienda durante la tarde del miércoles. Por tanto, no hay ninguna duda de que los dos estaban dentro. Tras la agresión, no se sabe si Laura seguía con vida o no. Las primeras pruebas forenses indican que la muerte se produjo entre 48 y 72 horas después de la desaparición. El asesino introdujo a Laura en el maletero de su coche envuelta en una manta y condujo hasta el paraje donde fue encontrado el cuerpo, a 4 kilómetros del Campillo. Recordemos que en su confesión el sospechoso aseguró que la dejó inconsciente. No se descarta que el momento exacto del fallecimiento pueda ser anterior a esas 48 horas, dado que el cadáver estuvo 5 días al aire libre, por lo que habrá que esperar los resultados de más pruebas forenses. Insisto, un relato estremecedor, realizado hoy por ABC y en concreto por Cruz Morcillo, que ha tenido acceso a fuentes de la investigación que le han dado el relato verdadero de lo que sucedió. Descanse en paz, Laura Luelmo, y ojalá que este indeseable se pudra en la cárcel, que es lo que todos queremos. 10 y 20, 91, 535, 16, 14 o 533, 90, 21. Vamos a llamar a nuestro buen amigo Albert Ronald Morales. Qué bonito es esto. Albert Ronald Morales, amigo, buenos días. Buenos días, mi querido Rafael. Un saludo muy cordial al equipo que te acompaña, a los oyentes y, por supuesto, a ti. Y qué maravilla. ¿Has visto lo que te ha puesto Joaquín Fernández, eh? Claro, esta era lo que yo le comentaba a Rafael. Sí. Que es un paso doble que se compuso en Colombia, una ciudad muy linda que hay en el eje cafetero, y como ves es una poesía, es una letra absolutamente preciosa, y la música también es muy linda y es típicamente paso doble español hecho en Colombia. Bueno, qué poquito queda ya para la Nochebuena, pero antes incluso de la Nochebuena, mañana, Albert, tenemos un programa muy especial aquí en la Inter, ¿verdad? Sí, señor, mañana vamos a ir al estudio, vamos a acompañar personalmente a Rafa y además vamos a desayunar allí con Rafael. Vamos a tener la oportunidad de compartir un momentito, darnos un abrazo y además desde ahí también estar con los oyentes un ratito a nivel ya personal, detrás de cada micrófono que estaremos ahí con Rafael. Claro que sí, Albert. Además, mañana, que es viernes, por tanto, unos días antes de la Nochebuena, que será el lunes por la noche, vamos a ir dando un poquito de pistas sobre esos menús saludables que se pueden hacer incluso en una noche tan especial como esa, Albert. Yo sí creo, y además que no riñen con lo que normalmente se toma en estos días. Claro. Porque lo que queremos es que se disfrute de la Navidad comiendo lo que la gente le gusta comer, pero saludablemente. Vamos a poner como lema, Albert, nadie en urgencias esta Nochebuena. Ese sería el mejor lema y sabe que lo vamos a hacer a partir de ya, lo vamos a hacer hasta que termine el año. Tengo que decir que yo he pasado alguna Nochebuena en el hospital, ¿eh? ¿Sí? Pero no por lo que alguno pueda pensar. No fue por bebida, ¿eh? No, por ahí, por esa vía no me van a coger. Pero en concreto por alergia al marisco, a un tipo de marisco. Hombre. Que tengo alergia, y hasta que lo supe, pues, evidentemente, alguna noche acabé efectivamente en urgencias, que suelen estar llenas en Nochebuena. Lo que pasa que ahí sí, el 85% llega en muy malas condiciones por beber o más de la cuenta o beber mal. Es decir, beber mezclando. No, de hecho, perdón, Albert, de hecho ayer estaba leyendo una noticia que en Nochebuena es la noche donde se presentan más infartos en Reino Unido. Claro, sí, me imagino que también tiene que ver con eso, los infartos, Albert.
Sí, claro, por el problema del colesterol. Es que definitivamente esa noche entre es un poco peligrosa, ¿no? Entre los cuñados y la lo mezcla. demás. Entre los cuñados, las discusiones, la copita que la gente se desinhibe y empieza a decir las verdades que se había comido por dentro. Al banquillo. Y eligen justo esa noche, Albert. No tienen otro día para decir las verdades. Tiene que ser en Nochebuena. Mi papá era uno de los que decía cuando llegaba la Navidad, decía, bueno, esta es una cena de Navidad de paz. El que quiera decir algo, me lo dice mañana. Me lo dice mañana u otro día. Pero, hombre, están haciendo nuestro Redentor, que lo que nos dio fue un mensaje de paz y de amor entre todos, y resulta que nosotros nos ponemos a pelear allí. Sí. Y como se reúne toda la familia, entonces ahí se aprovecha. Y además las copitas inducen a desinhiben, eso, pero, ¿no? Desinhiben. Sí, totalmente. Pero a ver, déjeme decirle que una de las más frecuentes patologías que llega el 24 es lo que te pasó a ti, las alergias. Las alergias, ¿no? Que además mucha gente no las conoce, Albert. No las conoce. O gente que pensaba que no era alérgico y de un momento a otro resultó alérgico. Claro. Porque las alergias, hay una cosa que hay que comentarle a los oyentes. Uno se confía que no tiene alergia a X cosa porque la comió en el pasado y no le pasó nada. Pero resulta con el problema que estamos teniendo con los transgénicos, con los aditivos y con todos estos químicos que tomamos en la alimentación, de un momento a otro podemos resultar con una alergia que ni siquiera sospechábamos. Claro. Entonces las urgencias del 24 y el 31, cada día me contaban a mí, la gente del servicio hospitalario, que cada día hay más problemas de alergia y mucha gente, y aquí viene lo cruel de la vida, mucha gente cuando está asociado la alergia con alcohol, ese día acaban malamente. Acaban en el otro barrio y eso es grave. Pues no se lo pierdan, porque mañana, ya digo, mañana programa especial con Albert Ronald Morales y con Janet Jaime para abordar precisamente todos estos asuntos y para que a nadie le pase nada indebido en esa Nochebuena que tenemos ya tan cerquita. Lo que sí vamos a hacer, Albert, es recordar el teléfono y sobre todo para recibir las cestas personificadas con, naturalmente, el silicio, con el tamarillo, en fin, con todos esos productos maravillosos. Albert. Bueno, y les tenemos noticias. Mañana tienen que estar sintonizando el canal de televisión porque vamos a llevar una cesta absolutamente espectacular. Madre mía, o sea que la van a poder ver por la tele, Albert. La van a poder ver por la tele y vamos a poder hablar ya, que la gente lo vea, cómo es una cesta y qué tiene una cesta y lo bonitas que son, aparte de lo sabrosas, porque todo lo que lleva allá adentro es sabroso y saludable. Así es que mañana va a ser un día interesante. Acuérdate que hemos pensado en un chocolate caliente para desayunar todo el equipo. Hombre, claro. Y bueno, no sabemos qué más sorpresas llevemos mañana. De todas maneras, nosotros empezamos las fiestas mañana, mi querido Rafael. Por supuesto, alguna pandereta habrá incluso también. Bueno, Albert, pondremos a Andrea con pandereta y ahí hacemos alguna cosa. Andrea necesita poco para lanzarse a bailar. Vamos a dar un teléfono para más información y para solicitar la cesta, Albert. Claro que sí, nos pueden llamar para la cesta, que la llevamos a la puerta de su casa, y todavía hay tiempo, así es que pueden pedirla al 91 619 5414. Lo repetimos, no se les olvide que si tienen le van a regalar a alguien y quieren que se la llevemos a ese alguien, pues a la puerta de ese alguien también se la llevamos. Y llámenos al 91 619 5414. Un abrazo muy fuerte, amigo, y nos vemos mañana. Nos vemos mañana y un abrazo para ti y para todos los oyentes, Rafael. Las 10:28. Diez de la mañana, 33 minutos. Seguimos en directo en Radio Inter, Intereconomía Televisión, con un buen amigo de esta casa, Miguel Ángel Ruiz Novo, director de La Hora de Miguel Ángel. Nada más que 15 años en antena. 15 años no son nada, podríamos decir. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias. Sí. De forma ininterrumpida. El tiempo pasa muy rápido, sí. En las madrugadas de la Inter, ¿verdad? Sí. Hablando de salud natural, de la mano de Sol Natura, Miguel Ángel conoce todos los temas relacionados con la salud natural al dedillo, es un gran especialista y tiene un enorme prestigio. Y hoy en concreto, Miguel Ángel, vamos a hablar de la importancia de la alimentación, de cómo la alimentación es causa de problemas digestivos, circulatorios, que probablemente, a pesar de la labor divulgadora que intentamos hacer algunos, mucha gente no conoce todavía, ¿no? No, yo creo que no se conoce porque hay un
hay un interés en mantener a las personas en la ignorancia. Ese es el problema. Claro, que en este caso en la ignorancia supone en la enfermedad también. Exacto, lo que es la salud y la enfermedad, porque yo digo que la enfermedad no existe, no existe, o sea, se le llama a todo enfermedad cuando realmente podemos decir que cuando hablamos de intestino, cuando hablamos de colesterol, cuando hablamos de tensión, cuando hablamos de huesos, estamos hablando de problemas con la alimentación. ¿Qué es lo que mayoritariamente hace mal la mayoría de la gente cuando se alimenta? ¿Qué es lo que come mal? ¿O qué alimentos son los peores para la salud? Dicho de otra manera. Bueno, principalmente todo lo que es... todo lo que viene del tema industrial, ¿no? Todo lo procesado. Exacto, lo procesado. Y luego pues comemos muchos fritos. Los lácteos, sobre todo, hay que decir, y lo digo de verdad, el queso, tener mucho cuidado con el queso porque produce cristales de calcio que luego van a calcificar las arterias, las válvulas, cristales de calcio en las articulaciones que lleva a artrosis, artritis. O sea, los problemas de hoy en día de artrosis, por ejemplo, son debidos a esos residuos alimentarios o de malos alimentos, o esas sustancias que hay en el propio alimento, o mal alimento, que se quedan en las articulaciones, en los músculos, etcétera, etcétera. Bueno, ya hemos visto el colesterol, ¿qué es? Pues grasa en las arterias. Cuando vemos el tema de los cristales de ácido úrico, que no solamente se quedan en los pies, sino que se quedan en las articulaciones de todo el cuerpo. Todo eso luego lleva a una inflamación, un daño, un deterioro del cartílago, por ejemplo. O, por ejemplo, hay personas que dicen, tengo dolores musculares. Son como si fueran agujetas. Y eso es debido, entre otras cosas, a esas sustancias tóxicas que se quedan en esos tejidos, ¿no? Vamos a hablar, Miguel Ángel, de otras pandemias. Por ejemplo, la diabetes, la obesidad, la arteriosclerosis, infartos derivados precisamente de esos males. ¿En todo el origen de estas patologías también está una mala alimentación? Claro, está la mala alimentación que se une al sedentarismo también, ¿no? Date cuenta que antes hemos ido progresando o avanzando, o bueno, yendo para atrás. Antes las personas nos movíamos más, antes las personas trabajábamos más físicamente. En el campo, etcétera, ¿no? Entonces, una persona comía, además, antes lo que comían las personas era todo ecológico. Claro. Y sin químicos, y entonces pues lo quemaba de alguna manera. Hoy en día no, seguimos comiendo, vamos a decir, la misma cantidad o más y de peor calidad, y encima no nos movemos. Claro, efectivamente, no quemamos y los alimentos, al ser en su mayoría, sobre todo en la ciudad, que es prácticamente la mayoría de la población vive en la ciudad, bueno, incluso en las ciudades pequeñas, en los pueblos, muchos alimentos procesados que no quemamos y que producen toda esa serie de males en el cuerpo, ¿no? Exacto, pero es que además, tú date cuenta de una cosa, comemos muchísima cantidad, comemos mucha cantidad, comemos muchas mezclas y luego no le damos tiempo al cuerpo para que el cuerpo pueda eliminar los tóxicos. Fíjate, tú date cuenta de una cosa, es un ejemplo que es muy claro. Nosotros, nuestro cuerpo está envenenado constantemente. Pero tenemos un hígado, tenemos unos riñones, tenemos la piel, tenemos los pulmones, que son los que se encargan de eliminar. Si a una persona los riñones no le funcionan, bueno, puede ponerse en una máquina, en un riñón artificial, una diálisis, ¿no? Una diálisis, que tiene que ir 2 o 3 veces a la semana, para poder limpiar su sangre. Si no va a la diálisis, se muere. ¿Por qué se muere? De envenenamiento. Nuestros riñones están sacando veneno constantemente. Por lo tanto, lo que tenemos que ayudar es a que haya la menos cantidad de esas sustancias mortales en nuestro cuerpo. Si se van acumulando, lo que va a ocurrir es que nos van envenenando. Hay una cuestión que has comentado que es muy polémica, pero a la vez muy importante, claro, porque estamos hablando de la salud pública. Es decir, hemos dado las cifras de gente que está muriendo por obesidad, diabetes y problemas derivados. Estamos hablando de millones de personas en todo el mundo. La fuerza que tiene la publicidad asociada precisamente a las marcas que comercializan productos poco saludables.
Luchar contra eso es muy complicado, ¿no? Incluso en una sociedad donde la información campa libremente a través de Internet, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, realmente lo que es información, lo que hay es publicidad, y lo que se necesita es que la persona tenga la capacidad de poder comparar, tener el criterio de elegir lo que ella quiere elegir y decidir para su vida. Fíjate, ahora, por ejemplo, por la mañana, una persona, ¿qué es lo que desayuna? Pues lo que va a desayunar son los productos que nos están diciendo en la televisión. Anuncios, claro. Que básicamente son productos refinados, bollería industrial, etcétera, ¿no? Exacto. Entonces, la persona, ¿qué es lo que toma? Pues se acostumbra a tomar desayuno, leche de la marca tal, café de la marca tal, galletas de la marca tal, y los niños igual, ¿no? Y luego los refrescos de la marca tal, la bebida de la marca tal, o sea, todo va por ahí, ¿no? Uh-huh. Cuando, por ejemplo, lo saludable sería pues tomarse un zumo natural que no lleva ninguna marca, porque es natural, lo haces en tu casa con una fruta, o tomar pues un pan de calidad, un pan pues de semillas o un pan de centeno, una buena tostada con aceitito de oliva virgen extra o con tomate. Todo eso no lleva marcas asociadas, ¿no? Exacto. Claro, porque es natural. Exacto. O sea, date cuenta que vivimos en una sociedad de marcas. Uh-huh. Y nosotros, por ejemplo, en el Centro de Sol Naturaleza, lo que hacemos es ayudar a las personas en este ámbito. O sea, una persona tiene problemas con su vida, con su bienestar, y nosotros lo que le vamos a dar son los consejos para que cambie de camino, y le vamos a proporcionar o aconsejar también qué productos le pueden venir bien, por ejemplo, para nutrirse con minerales. Osteoporosis, 3,5 millones de personas en España con osteoporosis, tomando queso, tomando leche y tomando calcio, y esto sigue y sigue. Es muchísima 3,5 millones, sí. Qué bárbaro. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a asesorar a la persona y le vamos a proporcionar o le vamos a aconsejar qué es exactamente lo que necesita para ese desarreglo, para mejorar su calidad de vida, ¿no? ¿Te parece, Miguel Ángel, que demos una dirección o un teléfono donde nuestros oyentes, los pocos que no te conozcan, porque te conoce todo el mundo, pero aquellos que todavía no te hayan descubierto, puedan asesorarse bien sobre estos temas? Sí. Uh-huh. Mira, el centro es en la calle Conde de Aranda, número 13, junto al Metro Retiro, en la Puerta de Alcalá, y el teléfono es 91 31 31 409. Lo repito, el teléfono 91 31 31 409. Somos un equipo de especialistas en naturopatía alimentaria, en nutrición. Contamos con médicos, farmacéuticos, químicos, biólogos, nos dedicamos a la investigación. Concretamente yo hago investigación en microscopio, y es algo que es apasionante, y cuando miras una gotita de sangre en el microscopio, ahí se ve todo. Lo ves absolutamente todo. Como mensaje general, Miguel Ángel, corrígeme si me equivoco, podríamos decir a nuestros oyentes, si usted se encuentra mal y no sabe lo que le pasa, vaya a ver a Miguel Ángel, vaya a Sol Natura, porque posiblemente tenga que ver con una mala alimentación. No, seguro. Seguro, fijo, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí, seguro. Todo el mundo comemos mal, en el 99,9%. Puede haber alguna persona que tiene una alimentación que es buena o perfecta. Uh-huh. Bueno, perfecta es muy difícil. Muy difícil, ¿no? Sí, es muy difícil. Pero ¿por qué? Porque tenemos una gran influencia por la televisión, ¿no? Entonces los niños desde chiquititos ya están influenciados. O sea, ya hay un trabajo para hacer que esos niños sean los clientes del futuro, sean los enfermos del futuro, y luego sean, pues por supuesto, clientes de los medicamentos, ¿no? Uh-huh. Interesantísimo este tema. Volveremos sobre ello, pero de momento ya lo saben, 91 31 31 409 o en Conde de Aranda número 13, Metro Retiro. Ahí tienen Sol Natura, ahí tienen a Miguel Ángel para lo que necesiten. Compañero, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a toda la audiencia por estar ahí, y ahí me tienen por las noches en la hora de Miguel Ángel. Todas las madrugadas, ¿verdad? Exacto. ¿A partir de qué hora? A partir de las 12:30, 1 de la madrugada estoy ahí, todos los días. Ya lo saben, no se lo pierdan. Gracias, Miguel Ángel. Venga, un saludo. Las 10:44 minutos. 10:44 minutos, vamos a saludar a Antonio Banda, consejero delegado de Fil Capital. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Hola, buenos días, Rafa. ¿De qué hablamos hoy, Antonio? Bueno, volvemos a hablar de pensiones. Uh-huh. Nos quedan prácticamente 4 días
en los que podemos hacer nuestras aportaciones para poder tener la ventaja fiscal. Claro. Aunque, como ya sabes, nosotros decimos que hay que aportar a las pensiones durante todo el año. Como la mayoría de la gente lo deja todo para última hora, pues bueno, si quieres tener ventaja fiscal para el año 2018, tienes hasta el viernes próximo para hacer tu aportación. ¿Cómo somos los españoles, Antonio? En esto no cambiamos, ¿no? Bueno, de última hora para todos. Y además, si es posible sin pensar, también hacemos las cosas sin pensar. Efectivamente. Bueno, pues ya lo saben que con Antonio Banda seguro que van a poder sacar esa ventaja. ¿Por qué es tan importante aprovechar esa ventaja, Antonio? Fundamentalmente porque todo lo que aportes a tus pensiones, hasta un máximo de 8.000 euros, te lo vas a rebajar en tu renta. Claro. O sea que si tienes ya dinero y sobre todo si eres un empleado que te han hecho retenciones, probablemente, y tienes algo ahorrado, la mejor forma es que no pagues Hacienda por la parte que aportes a tus pensiones. Importante también que esa aportación, pues vas a obtener rentabilidad y luego a poder disfrutar de una buena jubilación. Tal como está ahora mismo la situación de la seguridad social, las previsiones de las jubilaciones para el futuro, es mucho mejor que cada uno haga su trabajo y busque tener su propio fondo de pensiones, que es lo que le va a salvar. Habéis lanzado, ya lo saben nuestros oyentes, ese fondo de pensiones Fil Capital 50 hace casi un año. ¿En qué se diferencia? Vamos a recordarlo, Antonio, de los demás fondos. Bueno, nosotros, pensando que hay una necesidad de cambio en las pensiones, hemos lanzado un fondo, Fil Capital 50, que la principal diferencia es que es el fondo más barato de España, cobra 50 céntimos por partícipe día. Es el fondo más transparente, tiene toda la información de los activos que tiene a disposición de los inversores y además es parte de un objetivo que tenemos de lanzar otros 10 fondos más para crear un universo de inversión Fil Capital que va a diferenciar, porque cada cliente va a tener individualmente lo que necesita según su perfil de riesgo. Y hasta ahora no está pensado eso. El mundo de las pensiones está pensado en intentar sacar el mayor dinero posible a los inversores. Y así no hay forma de obtener rentabilidad. Pues vamos a recordar la página web de Fil Capital, si te parece. Nosotros estamos en www.filcapital.com. Fil Capital se escribe F-E-E-L Capital. Antonio, feliz Navidad, un abrazo muy fuerte. Feliz Navidad, muchas gracias, Rafa. Las 10:47. Son las 10 de la mañana y 49 minutos. Ay, madre mía, cómo es la agenda de un periodista. Siempre tenemos que estar en reuniones, en cosas, trabajos y tal. No es por quejarme ni por poner excusas, pero voy a intentar hacer lo posible por pasarme esta tarde a brindar con mis queridas amigas Paula y Ana. ¿Dónde? Al Club de Amigos de Intereconomía, porque hay un brindis. Brindamos por la Navidad, por el nacimiento de nuestro Redentor. Paulita, buenos días. Muy buenos días, Rafa. ¿A qué hora es el brindis? Pues el brindis es a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. Eso es, ya antes a las 5, quien se quiera venir, hay una conferencia de Ras Salam que va a hablar sobre María y Jesús en el Islam. Hay mucha gente que piensa que no tiene ninguna relación o que no son importantes pues en esta religión, y para que vean que en nuestra religión para nosotros es muy importante, pero también en la religión pues en otras religiones también. En el caso de hoy, pues Ras Salam va a hablar de María y Jesús en el Islam. Será a las 5 de la tarde. Y luego a las 7 lo sabe absolutamente todo. Lo sabe Ras Salam todo. De este tema, y lo explica maravillosamente bien. Eso es a las 5, pero el que vaya puede después quedarse o naturalmente ir directamente también al brindis a las 7, donde, pues eso, brindamos por la Navidad. Eso es, brindamos por la Navidad, por todo este año lleno de, pues nos hemos pasado muy bien en todas las actividades, y por un 2018 igual de lleno o mejor. Claro que sí. No habéis parado este año, Paula, pero el resumen de todo es espectacular. Es que habéis hecho muchísimas cosas, ¿eh? Pues sí, hemos hecho una barbaridad de cosas. Yo creo que no hemos podido exprimir más todos los días del mes, claro, pero es algo que en el fondo nos encanta, Rafa. O sea, eso de que veamos un día en blanco, creo que ninguna del club lo soportamos. Claro. Luego tenéis una ventaja, y es que tenéis 3 brazos, porque es la única explicación que yo le encuentro a que podáis coger tantos teléfonos durante prácticamente todo el día y parte de la noche, porque si algo tienen nuestros oyentes y espectadores es que son fieles y llaman continuamente, ¿eh? Eso es, llaman continuamente. Sobre todo hoy, Rafa, vamos a darle las gracias a ellos, porque sin ellos el Club de Amigos pues no existiría, no tiene la esencia o ese duende que tiene el Club de Amigos, que la gente pues le engancha. Así que darles las gracias sobre todo a ellos, y para que sigan a nuestro lado en el 2019. O sea, Paulita, todos los que quieran brindar se pueden acercar esta tarde por allí. Eso es, a las 7 de la tarde empieza lo que es el brindis. Estaremos unas 2 horitas degustando también mazapanes,
y turrones de Casamira, que todos los años, gracias a ellos, pues nos surten de estos dulces navideños, que la verdad es que están buenísimos. Y eso, y estaremos pues nada, brindando con la gente y también decir que la gente que quiera lotería del Club de Amigos de Intereconomía o del Grupo Intereconomía vendrá a la lotera para aquellas personas que nos han dicho, ay, ¿no tenéis lotería vuestra? Pues bueno, hoy también la podrán comprar. Y nada, y sobre todo eso, a ti también, Rafa, darte las gracias, porque si no nos dejas colarnos en tu programa, creo que poco podríamos haber hecho. Hombre, por Dios, somos un equipo, ya lo sabéis, que somos un equipo entre todos y por eso las cosas van así de bien y gracias naturalmente a nuestros queridos oyentes y espectadores que siempre nos han acompañado en esta tarea que no es nada fácil, que es la de mantener un medio de comunicación que no va precisamente con las ideas dominantes, sino que va con la búsqueda de la verdad, que es en lo que estamos todos. Pues, Paulita, un beso muy fuerte, un abrazo muy grande para las dos. Voy a hacer lo posible e incluso lo imposible por estar a las 7, aunque sea un ratito ahí con vosotras, y poderos daros un besote y despedir el año como corresponde, ¿de acuerdo? Nos encantaría. Un besito para todos. Un abrazo muy grande. Adiós. Las 10 de la mañana, 53 minutos, recta final de esta penúltima hora de Buenos Días España. La Creedence Clearwater Revival, con el bueno de John Fogerty a la voz y a la guitarra. A la vez a la voz y a la guitarra, sí, lo había dicho bien. Ya saben ustedes que otra de las noticias de este día es que la Policía Nacional ha detenido a otro individuo, a otro sujeto, 44 años esta vez, condenado por matar a una mujer en 2007 tras apuñalar en Fuencarral, aquí en Madrid, el pasado jueves, hace una semana, estando de permiso penitenciario, a otra joven de 26 años con la que mantenía una relación esporádica no sentimental. Pues estamos terminando el año 2018 bien, con estos auténticos malnacidos a los que dejan libres. Bueno, ya lo hemos comentado en la tertulia. Esperemos que a ver poco a poco si con la no derogación de la ley de prisión permanente revisable o con la que haga falta conseguimos que esta gentuza esté entre rejas y por tanto podamos estar libres para que cada uno haga lo que quiera, salir a correr a la hora que le apetezca y a la hora que le guste. Y no tener que estar con miedo permanentemente a no encontrarse con estos individuos. Vamos a hacer una pequeñísima pausa a las 10:56. Después, ya lo saben, las noticias de las 11. Luego, una hora dedicada a la salud natural con el doctor Juan Márquez y Fernando Ballesteros. Consultorio telefónico que pueden seguir en la radio y en la tele e incluso llamar a dos teléfonos directos, 91 535 1614 o 533 9021. Son las 11 de la mañana, una hora menos en Canarias. Buenos días. A pocas horas de que el presidente del Gobierno se vea las caras con el presidente catalán en Pedralbes, desde el PSOE se muestran optimistas y aseguran que la reunión será fructífera y que servirá para desinflamar. Adriana Lastra, portavoz parlamentaria del PSOE. Yo creo que no hay muchas dificultades. Creo que lo que hay más bien, es la sorpresa de última hora, ¿no? O querer alimentar, si me lo permite, o querer alimentar un poco la expectación hasta el último momento. Pero yo creo que va a ser una buena reunión, que va a ser fructífera y sobre todo que va a servir también para distender un poco lo que estaba pasando en las últimas semanas, para desinflamar lo que estaba sucediendo. Declaraciones de Lastra en la cadena SER, donde ha dejado la puerta abierta a que finalmente Sánchez termine reuniéndose con otros miembros del Gobierno catalán al margen de Torra. Encuentro entre el presidente del Gobierno y el presidente catalán que para el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, es absolutamente normal. Por lo tanto, es de cajón de madera de pino que si el Consejo de Ministros de España se reúne en Barcelona, pueda tener una reunión el presidente del Gobierno con el presidente de la Generalitat y puedan tener una reunión los ministros con los consejeros de Gobierno para abordar diferentes cuestiones que son necesarias para la gestión cotidiana de servicios públicos que necesitan los ciudadanos y que además puedan hablar de política y que puedan hablar de cuestiones en las que no están de acuerdo. Palabras de Iglesias en Radio Nacional de España, donde ha celebrado además que tanto Esquerra Republicana como el PDeCAT hayan anunciado que ahora sí apoyarán el techo de gasto que hoy se vota en el Congreso de los Diputados, un techo de gasto al que se oponen tanto Partido Popular como Ciudadanos porque es un riesgo, dicen, para la economía española. Escuchamos por este orden al diputado del PP, Valentín Píriz, y al responsable económico de Ciudadanos, Toni Roldán. Y mandan al Congreso de nuevo esta senda de déficit, 4 meses tarde. 4. Señora ministra, ¿la ley le importa algo? ¿Le importan algo las leyes en vigor? ¿Piensa respetar alguna vez la ley de estabilidad presupuestaria? Unos nuevos objetivos, pero que son exactamente los mismos que los anteriores, señora Montero. Entonces, no puede esperar que nosotros le respondamos una cosa distinta. Hay otros que cambiarán su voto, imagino que por concesiones de algún tipo, por acuerdos
o por acuerdos que hayan concretado en las últimas semanas. Nosotros no. Y no lo vamos a apoyar, señora Montero, porque son unos presupuestos que ponen en riesgo a la economía española. Y seguimos a vueltas con la formación de gobierno en Andalucía y con las reticencias de Ciudadanos a dar su visto bueno al acuerdo con el PP a la espera de negociar la abstención del PSOE andaluz. Actitud la de la formación que lidera Albert Rivera, que ha criticado el presidente de Vox, Santiago Abascal, en declaraciones en radio. Me ha llegado esa mamarrachada y bueno, ellos sabrán si quieren presentarse ante los españoles como los que han llegado a algún tipo de acuerdo con el Partido Socialista, aunque fuera una abstención, pero que sabemos a lo que conduce, a que no se levantan las alfombras en Andalucía, no se abren las ventanas y no se hace de verdad una auditoría sobre la corrupción y políticamente luego no cambia nada. Por eso nosotros lo que vamos a poner encima de la mesa es fundamentalmente político. Vamos a pedir la supresión del impuesto de sucesiones, la rebaja del tramo de IRPF, la supresión también de organismos superfluos. En el exterior, el gobierno de Francia ha anunciado que mantendrá la presencia militar en Siria después de que ayer Donald Trump anunciara por Twitter que las tropas americanas se retirarán paulatinamente del país. Anuncio de permanencia en Siria que ha hecho la ministra de Asuntos Europeos, Nathalie Lousso. Bien sûr, nous resterons en Syrie parce que la question de la lutte contre l'État islamique reste une question essentielle. Para Francia, dice Lousso, la lucha contra el terrorismo y contra el Estado Islámico es una cuestión esencial. Y Salvamento Marítimo ha rescatado en aguas de Alborán una patera con 11 cadáveres en su interior y con 33 supervivientes. Patera que ha sido buscada durante 2 días y que finalmente ha sido localizada por el buque de investigación Hespérides. La información de los mercados en tiempo real. A pesar de que la FED cumplió los pronósticos, subió tipos ayer y anunció 2 o 3 subidas más para 2019, los mercados europeos operan con caídas, con los inversores inquietos ante la sensación de que el Banco Central estadounidense está yendo muy rápido en su proceso de retirada de estímulos monetarios. Con todo, como decimos, las plazas europeas operan a la baja. Si vemos a París dejarse un 1,43%, el DAX alemán cotiza con un descuento del 1,14%, la media del mercado, el Eurostoxx 50 cede un 1,98%, mientras que el IBEX 35 opera con una caída del 1,15%, se coloca en los 8.668 puntos. En el mercado de materias primas vemos al barril de referencia en Europa, el Brent ceder un 3,07%, se coloca en los $55,50. Entre tanto, y en el mercado de divisas sube el euro frente al dólar, arriba un 0,81%, se compra y se vende a esta hora a $1,1472. Y hasta aquí las noticias, más información en intereconomía.com.